Suscríbete a la Panterita. Cardinal, somos ABC Cardinal, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fuerte las declaraciones ayer de Miguel Figueiredo, presidente de Soldamérica, por la designación de José Méndez para la final mañana de la Copa Paraguay, 19 horas, Soldamérica Olimpia Sol. Y está confirmada la noticia que habíamos adelantado. Atención, Twitty, con foto de por medio, señor Verita. Vamos a reconfirmar este anticipo. ¿Cómo sería? Reconfirmación de anticipo. No me digas que ya vamos a entrar hasta en eso. Reconfirmar tu propio anticipo. Bueno, por favor, arriba la música, joven. Está, señores, confirmada la noticia. Tenelo ya en la gatera también a Bad Bunny. Escuché el programa. Me reí muchísimo de Nia. Los nombres. Los nombres, ¿viste? claro, Bad Bunny. Bueno, llamala a Bad Bunny, Fabio, vos entendés el código, ¿verdad? Bueno, tenero la gatera. Señores. Datito Federico, ahora vamos a ordenar la casa. Tranquilo. Estoy constipado. ¿Se me escucha, verdad? Así. Sí. Pero bueno, supongo que irá pasando todo esto a medida que transcurra el programa con el tereré. Está la persona. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, vamos a confirmar lo adelantado acá en ABC Cardinal, en esta humilde radioemisora, a la cual anteriormente se llamó o le llamaban Radio Guaraní, luego adquirida por Nino o don Comendador Bo, Nicolás Bo. ¿Me estás siguiendo, Federico? Ariel, Sí, Dani. sí. A instancias de quién? De don Julio del Puerto. Don Julio del Puerto le dijo al señor Bo: usted ya tiene Canal 13, cuando eso irrumpió el Canal 13. Compre la radio, le dijo. La RPC era ya. RPC. Sí. Después no. Red después privada fue de comunicación. Red privada de comunicación. Salió full la Claro. RPC, sí. Bueno, está nuestro WhatsApp habilitado 0972-730-730. Bueno, le dice a don Julio: compre para su radio. Y ahí compra la 7:30 AM. Y llamada, disculpame Sara Moreno, Radio Cardinal 7:30 en amplitud modulada. Después, en el 2016, adquirido por el grupo Sucolillo, pasó a llamarse ABC Cardinal. Y este cuerpito está en la 7:30 AM de manera ininterrumpida desde el año 1999. ¿Me está siguiendo, Federico? Después del Mundial de Francia 98, eu ya fui a las 7:30. Porque dije mal. No, pasa malo, un arranque medio... ¿Eh? Un arranque medio extraño, ¿verdad? Claro, de la programación. pero Ariel, está bien. vos me estás siguiendo, Ariel. Te estoy siguiendo. Pero parece que estás medio dormido todavía. No, yo estoy atentamente. Escuché que Julio fue el que dio la idea. el Don maestro Julio del Puerto, el maestro de los maestros del periodismo deportivo, le dijo al señor Bo: ellos Juan de Radio Hora, compra para tu radio. Y compra la radio 7:30 AM. Que tenía antes el sonido 7:30 AM Cardinal Estéreo. ¿Se acuerdan? Bueno, Juanma. Sí, Bruno.
Vamos a reconfirmar este adelanto. No nos atiende, ¿eh? Y ya comienza a hacerse el importante y todavía no es ni siquiera presidente. A lo mejor no es ni presidente. Porque si llega a ganar Cerro el campeonato, con mucho respeto y aprecio le digo. Don Rubén Recalde, atendé el teléfono, por favor. Rubén Recalde, señores, oficial va a ser el candidato de la oposición fusionado con el grupo Ojeda Ortega. ¿Está? Foto de por medio, adelantamos, confirmamos esta información. Rubén Recalde, candidato de la oposición en Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Es así, ¿verdad, Juanma? Es así, efectivamente, luego de la reunión que se dio la semana pasada, llevaron a un cuarto intermedio para, evidentemente, mostrar también el proyecto a cada uno de sus movimientos. Llegaron a un acuerdo total, a un consenso, y en horas más solamente se va a hacer oficial la candidatura por la unidad de la oposición de Rubén Recalde como candidato a presidente del Cerro Porteño. ¿Cómo es que se llama la nueva denominación del grupo? El movimiento por la unidad de la oposición se va a llamar Mundo Cerro en primer lugar. Ese es el nombre que decidieron ponerle. Bueno, Ariel, Dani, Federico, ¿qué opinan de esto? Yo quiero saber quiénes son... A ver, ¿cómo se distribuye? Recalde presidente y después, ¿qué pasa con Ojeda? Quedaría como vicepresidente al igual que el licenciado Ortega. Estas son cuestiones, mejor dicho, que se van a definir en las próximas horas, pero básicamente sería esa la estructura. Luego habrá que determinar, porque hay 2 vicepresidencias más que deben ser cubiertas para esta lista, para el movimiento de oposición. 4 vicepresidencias hay, Juanma. 4. 4 Sí. vicepresidencias, no te vayas a olvidar, Juanma, por favor. Sí, son 4. Y bueno, 4 también vicepresidencias. adelantamos esto, ya lo hacíamos en redes sociales. Cerro llamó oficialmente a la asamblea el 31 de enero. ¿Es correcto? 30. El 30. 30 de enero, no. Domingo. Domingo 30 de enero. 30 de enero, primer llamado a las 8, segundo llamado a las 9 de la mañana. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Hay otro detalle, Bruno. Sí. Ahí está la nota en ABC, nomás le contamos a la gente que nos está siguiendo, canal 50 de personal, 19 en Tigo y 619 HD. Ahí está la nota del Club Cerro Porteño llamando a la asamblea de manera oficial. 30 de enero, domingo. ¿Está Blas Ojeda? Pero escuché ya a Blas Ojeda ahí. Cortó, a ver, ¿qué pasa, Blas? ¿Quién va a confirmar esta noticia? ¿O a ratificar? ¿O a reconfirmar? Bueno, ¿qué dice la nota, Juanma, por favor? En la nota firmada por el secretario, el doctor Ariel Martínez, el presidente, el doctor Raúl Zapaz, va dirigida a Dagoberto Mareco, presidente del Tribunal Electoral Independiente. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, artículo 94, última parte, disposiciones transitorias. La comisión directiva del club, en sesión de fecha 29 de noviembre del año en curso, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria del Club Cerro Porteño para el día domingo 30 de enero del 2022 a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria en la sede del club, cito en Antequera, esquina Francisco Acuña de Figueroa, quinta proyectada, y avenida Cerro León, novena proyectada. Con el siguiente orden del día, y esto es muy importante, Bruno. El número 1, apertura de la asamblea por el presidente del Tribunal Electoral Independiente. Punto número 2, elección de un presidente y secretario, quienes presidirán la asamblea. Punto 3, elección de 2 socios para suscribir el acta de asamblea. Punto número 4, consideración de la memoria de la comisión directiva, el balance general y cuadro de resultados e informe de sindicatura correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2021. Don Rubén Recalde, ¿cómo le va? Buen día.
Hola Bruno, ¿cómo estás? Buen día, un Bien, saludo bien. a la mesa y a todos los que nos escuchan. Bueno, ya me asusté porque le dije acá a la producción, llámele a Rubén Recalde, no atiende. Pues, ¿cómo? ¿Y qué va a pasar si llega a ser presidente? Que si llega a ser presidente que no nos atienda, no sé, va a ser algo muy... si llega a ser presidente, te pregunto lo primero, si Cerro es campeón, ¿vos crees que tenés posibilidad de ser presidente? Sí, totalmente Bruno, totalmente, no hay duda alguna. ¿Por qué no tenés dudas? Porque la gente sabe, Bruno, esto es lo que sucede normalmente en tiempos electorales. Ya fueron 12 años donde deberían de habernos demostrado más ímpetu en la consecución de campeonatos y de torneos internacionales. Pero Zapata puede decir, mirá que yo soy campeón. Sí, En no ese importa. momento, viste que cuando se hace un muestreo le llaman fotografía del momento cuando se hacen los sondeos, las encuestas. Y Sí, es como que yo te pregunte a vos, ¿vos crees que Messi es un buen jugador después de haber ganado el 7º Balón de Oro? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Sí, la fotografía que nosotros vemos en el momento para nosotros es otra, ¿no? Para nosotros cambiaría mucho esa fotografía si se consigue mantener la mayor parte del equipo actual, cosa en la cual nosotros no tenemos intervención alguna, porque entendemos que esto se debe dar en diciembre. Nos ofrecemos, si quieren hablar con nosotros para hablar de esta continuidad, esto es lo que le conviene a Cerro, pero si en diciembre nuevamente empezamos a vender a nuestras figuras y no tendríamos un equipo competitivo como para poder pelear esta Copa Libertadores que se viene, entendemos que vamos a estar en el mismo juego de siempre y eso es lo que entienden los hinchas, ¿no? Don Rubén, con mucho respeto te pregunto esto. Sí. Si Cerro es campeón, Arce continúa en Cerro, Jan es comprado y Zapac dice vamos a reforzar, ¿cómo haces? O sea, porque el hincha de Cerro, ¿qué es lo que te va a decir? Estamos bien financieramente, se la deuda a los Zapac, la deuda vos mismo dijiste se puede manejar. De Taquito creo que en algún momento llegaste a decir cosas que no le gustó mucho a Juan José Zapac. No le gustó. Dijo, esto no se maneja de Taquito. ¿Sabes qué dijo? Que van a correr ustedes en 6 meses. O 3 meses, algo así. Pero en meses, antes de un año ya van a correr, dice. Para ser presidente de Cerro, tenés que poner 2,5 o 3 de entrada. Lo que El hincha de Cerro, sí, perdón, ¿qué querés decir? No, que lo que dijo de Taquito sí nos tomamos por aludido, pero el hecho de que vamos a correr en 3 meses, no creo lo haya dicho por nosotros, porque no nos conoce. En cambio, el de Taquito, sí lo dije yo, fueron mis expresiones, o sea que está muy bien que lo repita, así como yo repito normalmente las expresiones de él. No puedo decir ni contestar nada contra una persona que yo no conozco personalmente y entiendo que él jamás ni siquiera conversó conmigo como para poder expresarse de esa manera, ¿no? O sea que no me doy por aludido por esa parte y les aseguro a todos los socios, los votantes, hinchas y a todos los que me conocen, saben con certeza que no vamos a estar corriendo ni a los 3, ni a los 6, ni al año. Don Rubén, ¿nos podés confirmar, por favor, si es correcta la noticia que hemos recibido que se oficializó, que ya está confirmada la noticia que vos vas a encabezar el movimiento de la oposición de Cerro Porteño, que ya hay acuerdo con el grupo Ojeda Ortega? Sí, ya había un acuerdo total de la alianza, faltaba únicamente acordar quién iba a ir a la cabeza, y tengo que agradecer al señor Blas y al señor Oscar y a todo su equipo por haber confiado en mí y darme el privilegio de poder ir a la cabeza, ¿no? Ya está confirmado. Nos está adelantando esto, don Rubén, confirmado, entonces vos encabezar la lista. Confirmado, 100%. ¿Va como candidato a presidente? Sí, así mismo, ya he hablado con ellos y autorizado por ellos mismos, ¿no?
Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El cerrista que el que vaya a votar no va a mirar este último semestre. Quiere verle a su club como un tradicional rival. Así te puedo decir. ¿Cómo? No le quiere ver hundido. Y lo que te muestra es penosamente un gran equipo y un gran club hoy es una realidad de muchas mentiras, ¿verdad? Y Cerro Porteño no se maneja con mentiras. Hago la analogía porque es digna de compararse, ¿verdad? Cuando presentan balance y resulta ser que los balances no fueron lo que eran y qué sé yo. El Cerro, los balances son clarísimos y transparentes y puedes revisar el mejor auditor del mundo. Lo que debemos, no inventamos, ni escondemos, ni nada. La transparencia del Cerro es única, ¿verdad? Y eso se merece también tradicional rival, cosa que no tuvo. Por eso es que vemos con mucha preocupación lo que pasa ahí, ¿verdad? Entonces imagínate si el Cerrita va a estar apostando a cualquier fórmula, bla, 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 que ni su casa no administra y va a administrar el Club Cerro Porteño. O sea, no, es así nomás esto. Escuchate, esta es la primera parte. ¿Vos administras Sí, tu casa? Te vuelvo a repetir, no me siento aludido para nada. Y entiendo que habla una persona que ni siquiera me conoce, lo vuelvo a repetir siempre. Tiene a toda mi familia me acompaña en esto, todos mis amigos, todos los que me conocen, cualquier persona ligada a cualquier empresa que yo represente, cualquier banco que haya trabajado con nosotros, son personas que pueden tranquilamente salir a testiguar sobre la honorabilidad de una persona. Uno tiene una vida recorrida, ya tengo 51 años y entiendo que así se manifiesta una persona que no conoce a otra persona nada más, y en esos momentos eran muchos los que estábamos en el camino. Hoy estoy en el camino yo solo, por eso es que en algún momento deberá de dirigirse pura y exclusivamente hacia mi persona. Esperemos a que eso ocurra para ahí sí decirte me siento aludido y tengo que responderle, pero en estos momentos no. Yo siento que ha hecho Juan José Zapac mucho por el club, ha hecho mucho por el club, pero tampoco podemos negar que la deuda es muy, muy abultada y eso se debe también a inconvenientes en la gestión, que se pueden ver en el balance, ¿no? Rubén, ¿la alianza termina acá o la idea es ir a hablar también con el otro candidato que le queda a la oposición, que es Ullón? Sí, hoy esta es la alianza y Ullón tiene las puertas abiertas, así como cualquier cerrista que quiera estar con nosotros dentro de la alianza, tienen las puertas abiertas siempre. Desde que iniciamos esta carrera, ambos movimientos, Cerro en primer lugar y Mundo Cerro respectivamente, siempre tuvieron una campaña cero agresiones y aperturista 100%. O sea, vamos a continuar de esa manera. Una respuesta más genérica, no se trazan como un objetivo primordial llegar ya a la asamblea del 30 de enero solamente con la lista de la oposición única y la del oficialismo. Nosotros creemos que así va a ser. Creemos que van a haber solamente dos listas y que el pueblo cerrista espera legitimidad de los nuevos dirigentes, ya sea de Juan José o ya sea de nuestro movimiento, ¿no? Con esto también ya se disipó en el ámbito legal sobre tu habilitación, para decirlo de alguna forma, porque se había dejado medio en duda y que se iba a expedir el Tribunal Electoral Independiente sobre la candidatura tuya. Vuelvo a repetir, nosotros nunca tuvimos duda alguna al respecto. Y esto está en manos del oficialismo, si va a haber algún tipo de cuestionamiento. Son los apoderados de cada grupo los únicos que pueden pedir algún tipo de impugnación o algo, y eso se sabe al instante, ¿no?
No creo que no quieran una elección, no creo que no quieran tener una legitimidad habiendo tantas dudas por los próximos 4 años, ¿no? ¿Qué tal, Rubén? Ariel te saluda, ¿cómo estás? Bien, Ariel, bien. Te voy a hacer 2 preguntas bien fuertes y calientes, Rubén. Ariel, Sí. me anticipo. Preciso que me hagas las preguntas, porque la perfecto. gente de mi equipo normalmente me dice que cada vez que me hacen una entrevista, después siempre haces algún comentario que no entendemos por qué no me lo preguntás. Entonces te agradezco. correcto. Prepara el chaleco, Bueno, Ariel, dale. te tiró- Primera pregunta. A ver, vayamos. Pero escucha, no te hagas el desentendido. No, Escuchate lo que te digo, Rubén Recalde. Escuché. No, yo dije y no tengo ningún problema. Yo dije, Rubén. Espera, que corta el teléfono y No, después no hace fue comentarios que por qué no le Sí, preguntas al aire. pasó la última entrevista que se le llamó de vuelta a un, creo que fue al propio Rubén, ¿te acuerdas? Para Aullón fue. Aullón. Había hecho un Ya está, comentario y se le llamó de perfecto. vuelta. Hablemos sin tapujos entonces, Rubén, sin ningún tipo de problema. Por favor, yo estoy ahora a la cabeza de un grupo y tengo que poder defender todo lo que Perfecto. se diga de mí o lo que se Me diga gusta. de mi grupo. Me gusta, bueno. ¿Qué papel realmente tiene Roberto Paredes en tu candidatura? ¿Por qué? Porque entiendo que la marca Mundo Cerro es de él y el programa él armó y Mundo Cerro es el que te impulsa. Entonces, directamente preguntarte esto. Roberto Paredes es un cerrista brillante, es mi compañero a todos los viajes que hacemos para ver a Cerro Porteño, es mi compañero de cancha, persona con la cual los momentos que me encuentro, pura y exclusivamente nuestras conversaciones se basan en Cerro Porteño, persona que me ha dicho, Rubén, yo soy la persona que va a llevar tu bolso, soy la persona que te va a cebar el mate o el tereré si hace falta, yo como amigo no quiero cargo alguno. Este tema que me estás diciendo de Mundo Cerro, quiero nomás que sepas que es irreal, no es Mundo Cerro el que me propulsó. Si vos te pones a investigar, en la época de Maldonado, yo ya fui miembro, no recuerdo si fue 1 o 2, mira, no le llevo tanta importancia, pero ya estamos en la oposición de Cerro Porteño hace bastante tiempo, antes de la conformación de Mundo Cerro. O sea, no es que a mí Mundo Cerro me puso ni nada por el estilo. ¿Sí? Y quiero que quede claro nuevamente por las suspicacias que se dan sobre Roberto Paredes. Y vuelvo a repetir, es un amigo, es un cerrista brillante, y dicen que tiene problema con la justicia, pero yo lo veo todo el tiempo conmigo. Una persona que jamás va a huir ante cualquier requerimiento, pero vuelvo a repetir, como amigo lo voy a acompañar siempre. Los amigos se son en las buenas y en las malas. ¿No va a Y afectar tu tengo imagen por en la qué. campaña? Porque Pero no. vos sabrás que él no pudo salir de la municipalidad de Lambaré. Pero por favor, ¿cómo va a afectar? Los cerristas no abandonamos a los amigos. Más me va a afectar que todo el mundo sepa que comparte conmigo todos los partidos de Cerro, que compartimos... Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Rubén. Me gusta de mi actitud a los socios y a los hinchas, ¿no? Rubén, se entrecortó un poquitito. Si querés repetir alguna frase, porque un poquitito, como 30 segundos te perdimos. Escucha, no sé qué parte. Uno habla muchas veces de las amistades. Que no va a afectar tu imagen no va a afectar la campaña. No, para nada. Creo que lo que más va a afectar mi imagen es que no esté acompañándome, porque significa que estoy buscando algo que no me corresponde. La gente tiene que saber que el cerrista... Bueno, ¿completaste, Rubén? Bueno, la segunda pregunta. Vuelvo a repetirte, no creo que haya ninguna mala situación con Roberto Paredes. Bueno, perfecto. Segunda pregunta. ¿La esposa del ex fiscal Díaz de Verón tuvo negocio contigo?
Mareco, voy a responderte, esta es una cuestión familiar. Mi relación con el fiscal general, ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, viene de una relación que mi señora tuvo con su señora. Ellos son personas que viven cosas que ni vos y creo que nadie del común de la gente puede vivir. Tenemos ambos como padres situaciones especiales que los hacen vivir cosas especiales y no quisiera entrar en ese detalle. Pero sí te digo que yo en algún momento la invité a ella, no a Javier Díaz Verón, a participar de un proyecto inmobiliario, proyecto que hubiese tenido un crecimiento enorme a no haber sido de un problema de salud de importancia que ocurrió con mi persona hace bastante tiempo, hace casi como 6 años. Yo tuve un doble infarto que me quitó de la cancha comercial casi 1 año y medio, por eso no se pudo desarrollar el proyecto y es pura y exclusivamente eso. Y participó del proyecto cuando ella decidió dejar su trabajo, creo que cuando eso era en el fondo ganadero. Tuvo su indemnización y con esa plata participó en nosotros. Pero es una empresa que no facturó, que no hizo absolutamente nada de las barbaridades que se estuvieron diciendo y todo eso fue demostrado. Rubén Recalde es tan claro en todo lo que hace y es tan abierto que aquí estuvo toda la justicia investigando y me han agradecido pura y exclusivamente por la colaboración, pero de ahí a que haya algún tipo de inconveniente con la justicia es imposible. Esto es un tema, vuelvo a repetir, de amistad. Y antes de participar en esta justa, sabiendo que puede complicarle a un amigo, fui a hablar con ellos. Y lo único que me han dicho es, Rubén, antes de que este problema saliese a la luz, yo tenía fácilmente 5.000 personas que me llamaban por teléfono todos los días. ¿Sabés cuántas personas hoy están conmigo, Rubén? No entran en los dedos de las manos y ahí estás vos. Un amigo que no abandona. Marecos, están haciendo campaña a mi favor de esta manera. Yo no hago campaña a favor de nadie, discúlpame, Rubén, y vamos a respetarnos porque yo acá opino lo que a mí me dicta mi conciencia, no tengo ni un problema con la justicia, no tengo ningún acto de corrupción y yo opino, Recalde, de lo que me dicta mi sana conciencia y no hago campaña, y te prohíbo que me digas eso porque yo no hago campaña por nadie. Vos tenés ahí Mundo Cerro el que hace por vos, yo no, acá no hacemos campaña por nadie, con cuidadito. Por mí no hace campaña absolutamente nadie y ningún con cuidadito. Yo suelo irme a la radio porque a mí me invitan. Cuando quieras hablar, por favor, pregúntame. Soy totalmente abierto. No hay problema, vamos a respetarnos. Yo con respeto te planteé el tema y tener la posibilidad a través de la radio más escuchada del país de aclarar lo que querés aclarar. Por favor, lo que te estoy pidiendo es que entiendo que por tu actitud lo vas a volver a hacer y hacerlo. No vaya a prejugar tampoco, ¿eh? Quiero nada más aclarar esto. Cuando estás hablando, pregúntame lo que quieres, que voy a responderte. No hay problema. Y te estoy preguntando. Solo. Te estoy preguntando. Conclusiones que no tengan sentido. Nada más. Te estoy preguntando. Te pregunté, Recalde, te pregunté y está claro. Perfecto. Bruno, te pido disculpas, es que también me debo a un equipo que normalmente yo no suelo escuchar después de que corto la llamada y los comentarios me llegan y normalmente son cosas que me hacen sentir mal, ¿no? Pero cero estrés, cero problema, por favor. No, está bien. El compañero pregunta, la mesa es Yo no me libre, acuerdo abierta. yo no me acuerdo haber opinado así después de. Vos preguntaste más de una vez acá, pero no después de que haya hablado él con nosotros. Yo creo que tú escuchas radio, lo que te pasan también los datos, mi querido Rubén, a veces no te dicen la verdad, ¿eh? Mareco, voy a pasarte la grabación nomás, tranquilo. No, acá no hay ánimo de polemizar. Quise nomás evitar de que después de cortar se haga algún comentario en el cual yo no pueda decir mi verdad tampoco, ¿no? Hoy estamos todos muy contentos,
Esperemos estar también más que contentos el domingo, al terminar el sábado, así que por favor, cero estrés, era solamente un comentario. ¿Está Ariel? No, perfecto. ¿No vas a preguntar nada? No, ni no, comentar ya nada está. Yo después de esa- que el corte. O Ya sea, pregunté. No, ya la pregunté, ya oportunidad dije. abierta para que Sí. repensás si querés hacer una pregunta más. No, ya está. Esas dos preguntas me parece son claves. Son claves porque el propio oficialismo utiliza ese tipo de ítems. Y está bien que la aclare, me parece muy bien, que está abierto en hablar al tema. Bueno, está bien. Don Rubén, ¿a qué hora le comunicó, no sé con quién habló, Ortega o el señor Ojeda, le comunicaron que se puede hacer oficial que usted es el candidato a la presidencia de Cerro por la oposición? 9:30 de la mañana, Bruno. Ajá. Si vos Casi sos, 10, si vos 9:30 sos, casi. si llegás a ser el presidente de Cerro, ¿Chiqui Arce continúa? Dependemos de la decisión de Chiqui Arce, pero te repito, Bruno, yo creo que en diciembre ya Chiqui Arce tiene que tener un contrato firmado por 2 años, así como en algún momento lo expresó Juan José, y no creo que en su contrato diga que firma un contrato por 2 años y que a lo un mes va a dejar si gana otro grupo. No me entra en mi corazón y en mi cabeza pensar de esa manera. Chiqui Arce, antes que todo, es cerrista, y creo que cuando pueda escuchar en algún momento cuáles son nuestras intenciones a futuro y cuáles son nuestras proyecciones, no creo que tenga ningún problema en trabajar con nosotros. Rubén, el tema que la asamblea sea el 30 de enero y esté cerca ya el inicio del campeonato, la Copa Libertadores, seguramente el plantel formado y, como está diciendo, ya con Arce con un nuevo contrato. ¿Eso complica? ¿Hubiera sido mejor a mediados de diciembre? Porque ya va a estar toda la estructura futbolística formada cuando llegue la asamblea. Federico, complica totalmente, pero sabemos que esto va a ocurrir cada 4 años. Y deberíamos de ahora sentar las bases para que esto no ocurra. O sea, tendríamos que poder tener injerencia en estas cosas hoy como oposición. ¿Por qué? Porque el 4 de febrero ya inicia el torneo Apertura y estamos solamente a un mes de nuestra participación de la Copa Libertadores. Si a mí alguien me presenta el equipo actual como que va a continuar para enfrentar estos desafíos que se vienen, lo puedo firmar tranquilamente. Y podemos asumir los contratos también con la directiva actual. El equipo que hoy está presentando Cerro Porteño es un equipo que nos representa a la mayoría de los cerristas. Pero no vamos a tener injerencia nosotros, ya tiene que haber un técnico, ya se tiene que haber superado la pretemporada y nosotros estaríamos asumiendo el día 31 a 4 días del inicio del torneo Apertura. Ya mucho no se va a poder cambiar. Prácticamente nada, ¿no? No, nada, por eso te preguntaba. Por eso es que entendemos que ahora que se va dilucidando este tema de la alianza, quiénes van a ser los actores principales, las conversaciones sí pueden ser ya mucho más directas y bueno, así como decían, ya las indirectas ya se deben de superar y se debe hablar directamente con la persona, ¿no? Representante de cada movimiento. Rubén Recalde, muchísimas gracias por atendernos, sos muy gentil, te agradezco mucho. Bruno, gracias a ustedes, en serio, gracias por tenernos en cuenta. Siempre atento y por favor no duden que no lo atendí porque el teléfono estaba ocupado, pero apenas se corta la llamada, yo mismo devuelvo las llamadas. Soy tan transparente que es naturaleza humana devolver todos los llamados y todos los mensajes. Rubén Recalde, oficial, señores, el movimiento lo encabeza Rubén Recalde, candidato a presidente junto a Blas Ojeda y el señor Óscar Ortega.
Es oficial. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Uno siempre está para más aventuras, más desafíos, más kilómetros. Pero si a esto le sumas nuestra fórmula Forza Diesel S10 Ultra aditivada, cargas más y con calidad al menor precio del mercado, para así hacer más cosas, cuidando de tu motor y a la vez tu bolsillo, solo en Petrosur. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja, vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya, Movipuja. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Viernes y sábados shows en vivo. Los días triples, martes, domingos, tenés más chances de ganar. Promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Candilejas. Bueno, Figueiredo, el presidente de Soldamérica, muy fuerte estuvo ayer, ¿eh? No le gustó para nada la decisión no es el tribunal, de la dirección de árbitros. La designación de Méndez. La designación de José Méndez. Sí. Lo tenés al aire, Figueiredo. Escuchen, por favor, porque mañana se juega la final. Quiero hablar con Julio César Cáceres, técnico del Olimpia. Julio, si nos podés atender a algún jugador del Olimpia. ¿Habló ya hoy? No, hay conferencia de la tarde. ¿A qué hora? A las 5. Antes del entrenamiento. Ah, muy bien. Y no le tenemos a Johnny para que nos cuente cómo arrancaría Olimpia. Figueiredo, muy fuerte Figueiredo, el presidente de Sudamérica. Venía Bristol porque vuelve el LG Week. Una semana de precios increíbles, hasta 50% de descuento en todos los productos de la reconocida marca LG. Lavarropas LG de 9 kilos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 258.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000. Aprovecha todas las compras, participan de los 1.000 millones en premios. Contactanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, se refienda la familia. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Sí, claro. Me parece bien, porque la verdad que esta tarde me merendé, porque no es desayuné, esta tarde merendé la noticia que José Méndez iba a arbitrar nuestro partido. Sí, está confirmado. Y no sé qué pensar, porque este árbitro es justamente el único árbitro que Sudamérica presentó nota pidiendo encarecidamente que no arbitre más por aquel gran error, por llamarlo de alguna manera, que cometió con Sol River en un partido que alargó hasta el minuto 97 y a los 97 minutos cobró un penal que solamente él vio. Y en aquel momento nosotros estábamos peleando contra un rival directo por el tema de la permanencia y solamente él vio. Hasta los de River se reían, se mantuvo en su designación, terminamos el partido empatado.
hicimos una nota pidiendo que nos arbitre más. El departamento de árbitros se manifestó dándonos la razón a nosotros de que jamás pudo haber sido penal lo que cobró, minuto 97, y bueno, no arbitró más ningún partido de Sol hasta que ahora nos designan en una nada más y nada menos que en una final. ¿Cómo está, presidente? Le saludo a Miguel Cáceres. Hola Miguel, hola Tocayo. Presidente, a ver, no es el primer pedido ni el primer club que el departamento de árbitros de la APF deja sin efecto, pero en este caso la única queja que presentó Sol de América, y además reconocido el error del árbitro por el mismo departamento, y sin embargo, ¿será que se olvidaron o cómo viene la mano? No tengo explicación, ¿verdad? No sé si se olvidaron o es a propósito. No quiero pensar mal, pero mi subconsciente me lleva hacia ahí. Yo quiero pensar que se olvidaron, presidente. Y yo también. En el mejor de los casos sería eso, ¿verdad? Sí. En el mejor de los casos, pero es un de propósito. No tiene explicación, no tiene lógica. Esa en jugada una que, final, en una final. Esa jugada que se acuerda, presidente, en Cancha de Sol fue esa jugada, ¿verdad? En Cancha de Sol. Hacia el arco... Al arco sur, digamos, ¿verdad? Sí, hacia el arco sí, sur. Ahora me acuerdo. Que fue una jugada con Joel Jiménez. Sí, exacto. Sí. Exacto. Que no fue penal para nada. Que no fue para nadie, Sí. Incluso hasta para ellos, ¿verdad? Sí, así mismo. Rarísimo. Y bueno, no arbitró más por la nota que habíamos hecho, supongo. Y bueno, ahora seguramente se van a desquitar con una final. Allá ser por lo bíblico, presidente. Cada hombre merece una segunda oportunidad. Ya está más igual la oportunidad. No, pero vos estás muy mal pensado, presidente. Y te digo la vos verdad. Está en mi lugar, ¿qué vas a pensar? A ver, José Méndez... Llegaba a una final después, espera, te voy a poner en contexto, pues ahí es fácil. Llegaba a una final después de 30 años, después de un gran esfuerzo, después de un año que tuvimos que pelear contra remar en dulce de leche, viento en contra. Y cuando terminás con un alivio después de salvarte, clasificada sudamericana, y cuando cuidas todos los detalles para una gran final, te ponen un árbitro, el único árbitro del que tenés un reparo, ¿verdad? Ahora decime, después de todo ese contexto... Te hago una pregunta. ¿No le llamaste a Elizondo? No, ¿qué le van a llamar? ¿Para qué? Vos sabés como una vez que se designan y ya te van a decir no vaya a pensar mal, lo mismo que vos me estás diciendo, y después pasa lo que no queremos que pase y que llorar sobre la leche derramada ya. No, pero van a haber muchos ojos, presidente. Yo te digo la verdad. Y que pero aquella vez contra River había muchísimos ojos. No, pero esta es una instancia muy, muy importante, y yo sinceramente te digo que no, yo, aparte de los grandes... entonces garantizame vos. Garantizame vos, entonces. No, yo jamás voy a poner la mano en el fuego, ni por mí pongo, presidente. Con eso ya, hasta de mi propia sombra, yo ya dudo a esta altura del campeonato. Lo único que no tenía que hacer ni de complicarse, ¿verdad? Claro, no, pero vamos a poner un poco en contexto también. A ver, ¿qué te quedaba como árbitro? Te quedaba, a ver, el fin de semana dirigieron, yo te digo, no sé, sinceramente López, por ejemplo. ¿Vos querés que López te dirija los dos partidos? No voy a decir nombre cualquiera menos este. No, más fácil. Cualquiera menos este. O sea, cualquiera menos Eder Aquino. Puede haber dirigido cualquiera por nosotros. José Méndez. Cualquiera, nosotros habíamos puesto una nota solamente por este árbitro. No, ¿sabes por qué te digo? Porque este fin de semana, en los dos partidos más importantes, los López fallaron. Y no sé, yo puedo darle un voto de confianza a alguien que todavía no sé cómo, un término fuerte te iba a usar, ¿verdad? Alguien que todavía no me jodió ya, eso es. Después está el caso de Alipio, o sea, Alipio también, Fernando Fernández tendría que haber sido expulsado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, venimos de errores en errores de los árbitros, ¿verdad? Pero nosotros teníamos un reparo con nota mediante sobre este árbitro puntual. O sea, puntual era él, y después el resto podía hasta aparecer, no sé, uno de inferiores.
lo que quiera que se equivoque, pero no me ponga el que yo... Pero entonces vos tenés información o tenés, o sea, porque si Tengo ustedes la presentaron experiencia, una sí, nota, tengo la porque experiencia el de árbitro lo que se pasó. puede equivocar, pero si vos tenés ya otro tipo de dudas, ahí sí que ya estamos jodidos. No, yo tengo la experiencia de lo que pasó y fue demasiado claro, es más, reconocido por el departamento de árbitro. No, está bien, pero vamos, ¿Qué más querés? ¿vos no crees que ese error pudo haber sido humano? Pero ¿cómo vio un error que solamente una persona vio, que está dentro del campo de juego? Y ahí en la cancha estábamos por lo menos 300 personas. Nadie, ni incluido el presidente River, se mató de risa, ¿verdad? Entonces, ¿qué te anima a pensar eso? Y sí. Sí, o es lo mismo que vos tenés en una supercarretera donde 500 autos están yendo en dirección contraria a la tuya. ¿Crees que los 500 están en dirección contraria o vos sos el que está yendo mal? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a rezar? ¿Le vas a llamar Sí, a quién? ¿A quién? ¿Qué vas a hacer? Rezar. Como decía un técnico nuestro de básquetbol, ¿qué vas a hacer? Y arrodillate y rezar nomás ya. Bueno, la verdad te digo, yo el miércoles vamos a mirar con lupa la presión que vos le estás metiendo, porque no lo está diciendo cualquiera, está diciendo el presidente de Sudamérica, y no quiero estar en los zapatos de Ever Aquino, ¿verdad? Porque si un error José, no sé por qué repito Ever Aquino, José Méndez, si José Méndez comete un mínimo error en contra de Sudamérica, no sé qué puede llegar a pasar, ¿verdad? Y Yo tampoco, la verdad, no sé qué puede llegar a pero pasar. él mismo va a entrar presionado, te digo. Sí. Y no sé si le presiona un carajo. De aquella vez con VAR, con repetición, igual se animaba a cobrar. Te hago una pregunta, presidente. Sí. ¿Ustedes van a seguir apoyando la gestión de Elizondo? Ustedes los presidentes, digo. Y no sé lo otro, ¿verdad? Pero para mí fue una gran decisión con esto. Pareciera que lo único que no podía, o sea, no se le pidió, que no tenía para equivocarse con, no sé, 15 árbitros más. Y el único, parece un despropósito, ¿verdad? ¿Le sacás tu voto de confianza ahora? Sí. Ahora, o sea... Ahora mismo. No, porque esto es muy fuerte, presidente. Y se van sumando los presidentes de los clubes. Los cuestionadores. Ayer Juan Alberto Acosta manifestando que van a pedir una auditoría en el manejo del VAR, y ahora el presidente de Sudamérica, doctor Miguel Figueroa, retirándole el respaldo a Horacio Elizondo. Y te hago una pregunta, ¿esto va a quedar como testimonio público o vas a enviar una nota a la APF o ya te quedas así nomás? Como decía Recanate, grabá Bruno. Bueno. Grabá, le retiro la confianza. ¿Lo vas a hablar con Robert Harrison? Ya, le estoy diciendo a través de acá, por los medios que más quiere. Sí, no, en las redes sociales, en todos lados, ya están escuchando, Bueno. claro que sí. Y sí. Bueno, y que sea lo mejor, no sé qué decirte, presidente, porque si es así como estás contando, que realmente esperaba cualquier árbitro menos él, entonces no tiene realmente mucho sentido. Y yo le quiero hacer una pregunta a los compañeros. José Méndez, ¿qué antecedentes tiene este año? No, antecedentes digo cercanos. ¿Qué partido dirigió, por ejemplo? Este fin de semana el viernes estuvo en uno de los partidos. No me acuerdo cuál de los... Pero viene dirigiendo, dirigiendo. después de aquel suceso de Sol River, él paró unos cuantos partidos. Es uno de los árbitros con mayor cantidad de partidos dirigidos en este campeonato. Sí. Voy a mirar un poquito, pero es uno de los árbitros después de Julia Osa. O sea, lo que quiero decir, el presidente viene actuando con asiduidad permanentemente. Viene con training, también y participando casi siempre en cada fecha. Y por ahí el premio fue que haya cobrado ese penal contra Sol. A las puchas. Pues cada vez que seguimos con la nota es más, cada vez más... No sé, porque o sea, me dan la posibilidad de tejer conjeturas. No, entonces vos dudás. ¿Cuántos partidos dirigió? 13 partidos dirigió en la clausura. 17 fechas, ¿viste? De 17 fechas dirigió 13 partidos. Es el segundo. Culiadosa es el primero con 15 y José Méndez con 13. Hoy por ahí tiene que ganar.
O sea que un árbitro que el departamento de árbitros reconoció su error y fue uno de los que más dirigió después. Sí, señor. Sí. Sí. Bueno, 13 partidos de 17 fechas. Entonces, ¿por qué yo no tengo derecho a reclamar o a pensar lo que... Y algo más, presidente, fue el que más penales cobró, 6. Y bueno. Sí, si cobró el penal, imagínate si cobró un penal de una jugada que se fue afuera. Sí. José Méndez va a tener en el VAR a Mario Díaz de Vivar. No tengo reparo contra lo demás. O sea, solo el único que presentamos nota para que no dirija era con él. El único. ¿A vos te consta, presidente, que hay otros presidentes de clubes que han presentado notas pidiendo que específicamente tal o cual árbitro no les dirija más? Tengo entendido que presentó ya Cerro, había presentado en su momento Olimpia, había presentado Guaraní, había presentado Libertad. Pero entonces, ¿ustedes qué es lo que dudan? ¿Tienen información? ¿No tengo información, tengo la experiencia vívida de pareciera ese momento exacto en que todos pedíamos una explicación de qué cobró. Ya lo sufrimos, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Está bien. Presidente, para cerrar, independientemente al árbitro designado que ya estás manifestando públicamente, vos decís que Olimpia no es superior futbolísticamente. Quiero recordar, pregunto muchachos, en caso de igualdad, van ya a los penales. Van a los penales. No hay al área. No. Acá no hay al área, van a los penales. ¿Algún incentivo especial, un premio especial? Porque si aparte de ganar este título se puede jugar la Supercopa Paraguaya. ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Con tu plantel y con tus jugadores. Siempre los dirigentes ponen una bolsa, algún premio especial que seguro que va a haber, pero no estamos en eso, centrados en eso. Estamos muy concentrados en llegar a ese título para Sol después de 30 años y bueno, los premios vienen solo después. ¿Y qué pasa? Sí, como mencionó el presidente, lo del 97, Sol de América se había quedado con el trofeo de la Supercopa de Campeones en el 97. Y sí, mira, si uno gana la Copa Paraguay te da la chance de jugar después la Recopa. No, mencionaba nomás lo del 97, un partido importante que llegaron a ganar la primera Copa de Campeones, allá en el 97. Correcto. Bueno, presidente, queda constancia entonces de lo que estás diciendo y nosotros vamos a ir a transmitir ese partido, así que vamos a hacer una especie de contralores. Sí. Te agradezco. No, en serio. Oye, dale. Y ojalá que ese error que él cometió no lo vuelva a hacer bajo ningún sentido y que tenga un buen arbitraje. Gracias, presidente. Por el bien del fútbol paraguayo, te digo porque venimos de quilombo en quilombo, y disculpame la expresión. Vos sabés que el partido de Cerro polémica, el partido de Guaraní polémica. Pero por el bien del fútbol paraguayo, este es el momento que se debe cambiar a Horacio Elizondo. ¿Vos decís, Miguel? Claro, ¿hace cuánto tiempo está al frente y no se mejora? Termina la temporada y siguen las críticas. Y son varios clubes. Y no hay árbitros nuevos que vos digas, por ejemplo, no apareció ninguno. Está pintando fulano o pinta fulano. Sí. No hay, ¿verdad? No hay. ¿Cuántos árbitros paraguayos dirigieron partidos internacionales este año? No hay. No, nosotros estamos totalmente relegados entonces, del concierto grande del fútbol sudamericano. El 100% de partidos internacionales de este año de la Conmebol. Y el fútbol paraguayo quizás en un 5, en un 10%. Muy generoso. Y soy generoso de vuelta. Sí, muy generoso. Entonces, Horacio Elizondo, no mejoramos absolutamente nada. Es más, no hay buena relación de Horacio Elizondo con la mayoría de los que integran el plantel principal de árbitros. Acá me dice alguien, Julia Dosa dirigió el Clásico. ¿Por qué le haría caso a Sol de América la APF si al Olimpia ni el saludo
En el caso del pedido, porque dicen que Olimpia pidió que Juliadosa no dirija más a Juliadosa y otros árbitros. Díaz de Vivar, Ever Aquino y la PF. Y por eso le mencioné justamente que no es. Bueno, pero imagínate vos club. que cada club hace el pedido, entonces vamos a quedarnos sin quién vaya a dirigir Y acá Fantasma. Horacio le hicieron de dar el aviso de que ABC la mandaba. Simplemente eso. Árbitro cuestionado, vuelve a designar a aquel club que lo cuestionó. Sí, a propósito. Adrede lo hace. Yo creo que sí, no tengo otra explicación. No tiene otra explicación, no se entiende, ¿verdad? En una final, yo no te digo, no sé pero en una final, yo en lugar de él terminaría todos los resguardos y designaría a alguien que no sea cuestionado, que tenga una buena calificación, que no se haya metido en problemas de este tipo a lo largo del torneo, y más aún si yo mismo después reconocí que se equivocó y lo hice público inclusive y lo designo en una final, es muy llamativo. Un abrazo, presidente, muchísimas gracias, muy amable. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En este Black Shopping Day, encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consulta la lista de las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Con sus descuentos te esperamos hasta el día de hoy, 30 de noviembre, en el Gran Corazón de Asunción. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida sábado 4 de diciembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-978. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja. Vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya, Movipuja. Arranco con Federico Arias. Si Olimpia gana la Copa Paraguay, salva al año. ¿Y por qué? Bueno, pues si va a suspirar así como si fuera este que fue un año el nuevo, el nuevo elemento del COVID, no sé, la biología. Disculpame, Federico. No, pero ese suspiro a mí en serio. Fueron 3 segundos. Hermano, fueron 3 segundos. Lo que pasa es que Olimpia. Me ha hablado un año que fue más largo que un año larguísimo para Olimpia. Bueno, pues nos vamos a hacer un recuento del año, pero un anuario. Por el año. Anuario no vamos a hacer. No, pero te hago una que pregunta, hacer. me parece muy simple. O sea que me acuerdo de una nota que cuando salía mi COVID le hicieron a Ariel y Dani a Gorosito. O Dani estaba con... No, le hicieron, claro, le hicieron a Gorosito una nota que valió mucho en enero, sí. Cuando él habló de algunos puestos y parece tan lejano todo eso, parece que fue hace 5 años. Yo volví antes justamente por eso, urgencia. Claro, sí. ¿Y por qué estuviste antes también? Claro, por ¿verdad? eso. Claro. No, por ahí, eso. Ahí vos te toca la rotación en ese momento, sí. Bueno... Fue muy feliz. Estaba por morir, Federico. No, pero fue rotación porque empezamos. Después tipo la rotación super sábado. Federico Arias, ponle levantar la música, hermano. Olimpia, dale, vamos. Dale, Olimpia. Yo creo que va a ser un buen cierre de año, sí. Esto es. No, espera, éxito. Buen cierre no es lo mismo. No va a salvar el año. No va a salvar. ¿Salva el año o no salva el año? No salva.
va a ser un buen cierre de año, va a tener una sonrisa, va a levantar una copa, pero fue un año muy... Me van a decir, clasificó a cuarto de final de copa, sí. Pero ¿por ¿Cómo? qué tan negativo? ¿Y cómo? ¿Por qué? Déjame responder, por favor. Bueno, disculpame. 2 minutos nomás de respuesta y después hacer tipo Ariel, termino yo y meter al comentario. Sí. No, yo creo que no alcanza para salvar el año, ¿verdad? Va a ser una copa que va a sumar al historial de copa que tiene Olimpia o de trofeos, pero no creo que salve el año, no creo que muchos se salven de un planteo que se hace para la continuidad del año próximo. Viene a tener una racha increíble de partidos como local perdidos. No se sabe todavía el horizonte ni económico ni de plantel para el año próximo. Esto no te Esto de lo que estaban la otra vez en la preferencia, los premiados. Mira que va a jugar la Supercopa. Por eso Claro. No que te interrumpa, pero yo te quiero agregar. No, pero eso sabemos todos. Sabemos. No, ya sé, pero va a jugar la Supercopa la siguiente pregunta es: sí. ¿Y qué pasa si Olimpia gana la Copa Paraguay? Gol de Roque dice ya. Espera, muy novelesco. Espera. Sí. No, ya sea una guionado. Y después ¿Quién te hizo el guión? Después juega la Supercopa contra Cerro, hermano. Y llega a ser Olimpia campeón de la Supercopa y le gana a Cerro. Olimpia querido, Olimpia de ayer. Buenas noches al pobre Fabio, le dijiste de Pulvo Pol, le dijiste, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, claro. Entonces, acá, vos me preguntás, hagamos plazo corto, miércoles, mañana, gana la Copa Paraguay, no salva el año. Va a tener un buen cierre, pero no salva. Gana la Supercopa. ¿A quién? No sé, eso no hay ni problema, Cerro, ponerle. Y dijiste que recién Cerro. Cerro campeón de clausura, juega contra Olimpia entonces la final. Claro. Gana Olimpia la Copa Paraguay. Si gana Olimpia la Copa Paraguay mañana. Entonces, planteate esa. O vamos a Olimpia Libertad. Libertad puede ser el otro rival, ¿verdad? Sí. Federico, no. Momentito, no. estoy con Federico, Dani. Por favor, no, pero es muy cortado, muy piqueteado este tema. ¿Cómo? Mucho piquete, mucho mucho corte. Sí, ya. Claro, porque primero te dije Cerro y me dijiste, no, yo no soy adivino. Y vos me había planteado antes Cerro. Y sí, porque con Cerro otra cosa. Porque son dos una posibilidades. Final, Cerro claro. o Libertad. Ahí sí, ya. Ahí no hay culpa. Ganar 2 copas extra en 8 días, sí. Ahí cambia, pero la Copa Paraguay sola no creo. Y la otra pregunta, guardémosla para cuando se den los hechos. Si es Cerro, Guaraní o Libertad. Pero ¿por qué eso así? Muy... ¿Y por qué no esa quiero? Pregunta guardémosla. Parece parece un fiscal así... No. Esa pregunta guárdese, no sé. Quiero ir a pago seguro. No, ¿cómo que arrogante? Guardémosla para cuando se dé. Pero imagínate si Olimpia llega a ser campeón de la Copa Paraguay y le gana la Supercopa a Libertad o a Cerro, hermano. No, yo creo que... imaginación nomás te estoy diciendo. Claro. Que puede pasar, ¿no? Y ahí te estoy diciendo que sí salva. Ahí sí. Porque aparte de ganarle a quien le gana la Supercopa, van a ser 2 copas en 7 días y ahí se va a subir arriba, va a decir Cardona, iniciamos en forma exitosa esto, el estado de ánimo va a cambiar, el hincha le va a cargar a lo de Cerro, a lo de Libertad, no, ahí cambia todo. ¿Cómo? ¿Qué vos te imaginas lo que No, vas? pues tenemos que llegar a Guaraní el sábado, tenemos que llegar a 2 Bocas, un escenario minado. Bueno, entonces, que va a estar... Olimpia Libertad. Que me disculpe la gente de Sol, no sé. Federico, pero quiero emoción al final. Por favor, no es mucho lo que pido. Yo siempre le decía a Alejandro, cuando los dirigentes salen y dicen, ojalá, no, ¿cómo vas a decir eso? En nombre de, ¿verdad? No. Yo por eso no quiero, bueno, entonces no quiero subirme a ese carro. No quiero subirme a ese carro. No, dame la posibilidad de rectificarme. Pero te dije, Bruno, no. Quiero una final, Olimpia versus Libertad. ¿Cómo es? Volver a charlar con Miguel Figueroa después todo esto de que me disculpe, Sol, pero voy a tener que irme por el que menos gente tiene, que es Sol de América, es lo más fácil. Pero a mí que me disculpe por... Y si es Olimpia Cerro, yo te dije si Olimpia Cerro, pero a ver, vamos a hacer un poco sondeo. A ver,
0972730730. Vamos a completar la ronda. Federico dice que no salva el año si gana la Copa Paraguay, y tipo fiscal o juez dice lo otro vamos a dejar para más adelante. ¿Está bien? Vamos, continuamos con el debate Olimpia. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Con Visión Banco Hilares abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndonos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. 0972730730. 41-51-730, 41-51-731. Olimpia salva el año ganando la Copa Paraguay o ganando la Supercopa. Ojo, ojo, si ganan la Supercopa. Dale, vamos con Ariel ahora, vamos. Tus hazañas casi abrazan un siglo de gloria. Completaste los Ariel no suspiro, por lo menos. Sí, Edgar, y estamos con Ariel. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estarías en Satoricen, Rock en Río, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes, ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery. 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Señores, responde Ariel Julián. Mi mano Olimpia, Ariel. Mi más soñada. Imagínate algo bueno para Olimpia. Todo es malo, Olimpia. Olimpia esto, que Olimpia la deuda. ¿Qué? Olimpia alegría. Ariel, ya sabemos, ya sabemos lo de Ariel. No. Revienta WhatsApp, está en la llamada. Ariel, no puedo, dice. No se puede imaginar cosas buenas en la Olimpia. A mí en WhatsApp están escuchando lo que está diciendo Ariel. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. Es sombrío el futuro. Mira el índice de la Olimpia, otea el panorama y es muy tenebroso para el año que viene. El archivo Obi está pilosísimo. ¿Qué va? Ariel, no, eso no. Obi no le está tirando ya encima la hinchada completa. No, yo le tiré la mitad y vos le tiré la otra mitad. Dale. Que se imagine Ariel. Movi Puja, 2 millones de guaraníes hasta el 3 de diciembre, Ariel. Oferta única y la más baja. Imagínate un número. Eso te puedo imaginar, ya que cosas de Olimpia no te querés imaginar. 7 guaraníes. Pujás 7 guaraníes. Sí. Si no hay 7 guaraníes y es la más baja, sos el único con 7 guaraníes. Te lleva 2 millones, vale de combustible. www.movipuja con B larga. Movipuja.com. Entra ahí. Un mes acá, Cooper, no, como veo 2 millones. ¿Qué clase de auto que vos tenés? ¿Un B8 tenés? No, pero, o sea, como chupa ahora. Ariel. Si mi tú te chupa. Si mi tengo que cargar y bajó todo ya. 4 veces le subió el combustible este año. Ariel. Sí. Al hincha de Olimpia le interesa. Antes para cerrar lo mío con un asterisco puedo decir, ¿verdad? Bueno, vos ya dijiste lo tuyo. Nos salva el año y... No, me gustó la frase. Juez, dijiste, me tiraron, dejémoslo para más adelante. Claro, me tiraron 2 frases. Un connotado olimpista me decía... ¿Un qué? Un connotado olimpista me decía primero que es una sonrisa, no para euforia, pero después me agrega que para Olimpia ganar una copa, por más que sea una copa nacional, siempre es un calmante. Entonces me parecido a lo que pensábamos respecto a esto que
Después va a tener la proyección a la Supercopa si gana Olimpia, y ahí vemos con quién juega. Todo tuyo, Ariel. Gracias, Sí. gracias Federico. Johnny dice, planteé esta situación y fui tratado de populista Por y la envía gente. emoticones Por la gente. furioso. Por la gente, no por nosotros, Johnny, por la gente. Y te Ahora consta vamos a eso. escuchar a la gente. No, la gente decía que Johnny Machado quería jugar con Cerro, tal y tal esa cuestión, que él como olimpista. Creo que Juanma también le respondió un poquito mal, pero después no, el resto no. Si está dentro de las posibilidades, vos te imaginás en un momento de la mente a la pucha al final se cerraría con un clásico, imagínate. No, y que Lo gana puede Olimpia, ser. que gana Olimpia. Ah, no, eso- acá me hizo un hincha de Olimpia, jugamos el clásico y perdemos, ahí la copa se va, el recuerdo de la copa se va al Coraca, sí, claro. Espera, Ariel, Sí. cállate, por favor. No se imaginan las cosas buenas de Olimpia esta gente. ¿Sí? Qué bárbaro. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones, cansados de ganar. Soy del decano, Ariel. ¿Cómo fue que tú No puedo. No puedo decir. no podés imaginarte cosas buenas del Olimpia? No dije así. Espera un ratito, por favor. No, aguántame. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar, y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrala ideal en Target S a palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Lugon en Paraguay. ¿Qué pasa, Federico? Ariel quiere escuchar a la gente, están llamando, WhatsApp revienta, están los oyentes, está Johnny. ¿Qué pasa, Federico? Seguir No, tengo con mucho mensajes. interés en escuchar a Ariel, a Dani. Johnny ya fantaseaba con esta cuestión. ¿Fantaseaba? No, que una fantasía, hasta ahora una fantasía. O te puedo decir, a ver, vos mismo utilizaste el tema imaginación, ¿verdad? Sí. Que de acuerdo al resultado de 2 partidos se daría. Eso sería histórico para el que inventó la Supercopa, sería un espaldarazo sensacional. Marquito de Brillo. Saludos para Marquito, la última vez me crucé con Marquito en calle Palmach. Marquito de Brix. ¿Y yo qué dije? ¿Marquito? Sí, saludos para Marquito. Marquito de Brix. Marquito, y la última vez que me crucé con él fue en calle Palma, me acuerdo. Retiraba yo un traje y Olimpia estaba mal. Y me dijo, ¿qué va a pasar con otro Olimpia? Y después vino, viste que vos lo veías siempre en la cancha, Claro. en algún otro lugar. Y fue en calle Palma un día de semana a la tarde, un día de semana Pero cualquiera. antes de su fallecimiento fue Federico. No, y por eso digo, la última vez que me crucé con él la última vez que lo vi. ¿Se entiende? Sí. Antes de su fallecimiento, fue un tiempo después. Claro. Porque nos cruzábamos en varios lugares también en Canal 2 también muchas veces con él. A lo que voy es que después nomás ya pasó lamentablemente sí. su fallecimiento. Claro, porque vos cuando... No, es que fue 2 años y No, después... lo mismo con Javier Sosa Brigante, y cuando le pasó lo que pasó, uno recuerda cuando fue la última que estuvimos hablando, ¿verdad? Sí. Y Marquito siempre me aparece un día de semana a la tarde en calle Palma retirando yo un traje. ¿Y qué te preguntó Y él Marquito? cruzando, no había nadie en Palma. ¿Qué te dijo? Y me preguntó cómo salía nuestro Olimpia del pozo en el que estaba. Estaba complicado el tema. ¿Y ya qué otra le vez. dijiste vos, Federico? Y quedamos ahí un ratito y... Y no le, Lo mismo que le diría hoy, no sé, como no ahora sé, dijiste, no sé. Dejemos para más adelante. Claro. Bueno, lo mismo que sería hoy. Bueno, Ariel. Y el futuro por delante sin retroceder. Olimpia querido, Olimpia de ayer, Ángel Elián. Olimpia de Está ahora, de sumando gente joven a la organización.
Así antes se decía organización deportiva. Ahora no, creo que no se usa más. Equipo deportivo se usa más. Pero el viejazo, organización deportiva. Presentamos la organización deportiva. Bueno, Ariel. No, vos dijiste, vos planteaste, ¿verdad? Si Olimpia salva. Ganando la Copa Paraguay, ¿salva o no salva? Fernando Tito, quiero historiar un poquito porque si no me voy a quedar mal ante la gente de Olimpia. Vos preguntaste tu planteo si Olimpia va a salvar el año si ganase la Copa Paraguay. Y me dijiste, mimalo un poquito a la Olimpia, como induciéndome o queriendo inducirme para que yo diga sí va a salvar. Yo le dije, no puedo. No porque no quiera mimar a la Olimpia, sino al olimpista. No, imaginarte cosas buenas de la Olimpia. Vos no te imaginás las cosas buenas entonces. No, pero acá estamos hablando de una cuestión real, no tangible, no algo imperceptible. ¿Y qué quiere decir tangible? Es si salva o no salva, de acuerdo a tu pregunta, si Olimpia gana la Copa Paraguay. Eso es lo real físico, ¿verdad? Para mí no salva. Y me sumo a la línea de Federico. Es poca cosa la Copa Paraguay para un club tan grande. Acostumbrado hasta hace poco ya te está queriendo subir a ganar. Ya se está queriendo subir a la carroza. Cuatro campeonatos de forma corrida, tetracampeón. Y esta Copa Paraguay, ¿qué es? Le ganaste a Mallorquín, a Colón, a Resistencia, al equipo suplente de Guaireña, y el rival calificado, es cierto, hay que reconocerlo, Libertad, en semifinales. Entonces, no es tampoco que hiciste el grande mérito como para estar ahí. Por un lado, porque es un torneo de segundo orden. Además, ¿cómo salvas el año cuando perdiste 8 partidos en tu propia cancha? Y estás ahí en el fondo de la tabla, en el campeonato de primera. No, baja la música que va a poner, pero. No, hermano, le destrozó Olimpia. Qué bárbaro. Olimpia está, para Ariel está... Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales. Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter. O también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Si gana la Copa Paraguay, Ariel, y es lo último, después vamos a Chum. Sí. Están los oyentes, está esperando Johnny. Sí. Cortá con Johnny y vamos con los oyentes, por favor. Audio WhatsApp, revienta el WhatsApp, hermano querido. Si gana la Copa Paraguay, por ende, tiene derecho a jugar la Supercopa. Sí. ¿Vos te imaginás que la Supercopa le gane a Libertad? Que dicho sea de paso, ahora Horacio Cartes en su cuenta personal acaba de levantar que va a estar en el partido de despedida de Nelson Aedo Valdés. Esto ya está Twitty en... Acá está. Horacio Cartes posteó en su cuenta de Twitter que acompañará a Nelson Aedo en su partido de despedida el sábado 18 de diciembre en el Defensores del Chaco, vía @Horacio Cartes, lo puso a Twitter. Bueno, está bien, y sí, porque él puede de su cuenta, de verdad. Y está la foto de Nelson Aedo con Horacio Cartes. Ariel, sí. ¿Te imaginas que Olimpia le gane la final de la Supercopa a Libertad o a Cerro Porteño? Ahí ya cambia la cosa. Ahí sí. Ahí salvo al año. Derivación de la Copa Paraguay, no la Copa Paraguay sola. O sea que para salvar el año tiene que ganar la Copa Paraguay y tiene que ganar la Supercopa. O si se no, va a ganar el rótulo de supercampeón. ¿Y sí? ¿Salva? Bueno, gracias Ariel, muy amable. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Piso Quitador. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único, te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchas, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada. Consultas al 0972-413-100 y de esa máximo respaldo a su inversión.
A ver, Chun, a ver con qué nos sale Chun, hermano. Oyente, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Habilitame el WhatsApp también. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Tu nombre y cuántos años tenés, por favor? ¿De dónde? Pablo Candia, 30 años, Villalita. Muy bien, muy bien. Olimpia el tema. Y mira que como hincha fanático para nosotros los olimpistas, no te digo que me voy a lo que vos decís, de que me imagino que puede llegar a darse ambos títulos. Pero viste que estamos acostumbrados a pelear grandes cosas y yo creo que es medianamente bueno para el inicio de Cardona. Bueno, está bien. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben qué es lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna Tokio con el pacto de confianza NGO. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre, de dónde y cuántos años? Agustín, soy 63 años tengo. Muy bien, de 30 a 63 personas. Acá es republicano. Muy bien, señor, lo escuchamos atentamente. ¿Sabe como olimpista? Ah. Como fanático olimpista también está la Copa Paraguay, que vos decís, y la Recopa. La Supercopa. Pero como olimpista estos son consuelo de tonto estos trofeos para Olimpia. Consuelo de tonto eso. Gracias, señor, muy amable. Ahora, renová tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Dani. Sí. Oyente, buenas tardes, hola. Hola, Bruno, buenas ¿Cómo tardes. te va? ¿Cuántos años de dónde? Un poquitito menos que el oyente anterior, nomás, 62. Y de Fernando de la Mora, Bruno. Gustavo te saluda. Muy bien, ¿qué tal, Gustavo? Saludo ahí a tus compañeros. Opinan, sí, es importante que mi club tan querido gane estos 2 títulos, por lo menos para levantar la moral, será. Porque legalmente estamos medio, no sé, un poquito no tanto por el suelo, porque el Olimpia es demasiado grande como para que estemos por el suelo. Pero tenemos que ganar esto para empezar a mirar con fuerza el futuro. Le tengo siempre fe al Olimpia. Y no sé por qué terminó aquello perdón, esto es aparte, del aporte de toda la hinchada, de cualquier 100.000, 50, 10.000 para ayudarle a nuestro club querido. Un fuerte abrazo, Bruno. Un abrazo, adiós. Responde, Chun, por favor. Atención. Inspirala, Chun, Obi, dale. No, dale. todo lo contrario. Inspirale. No, me extraña tanto tiempo. Y vos sabés que cuando yo hablo, yo pido que no haya cortina, ¿verdad? Bájale la por música, eso, por eso. No le gusta ese señor. No se presentó Messi, ganó el Balón de Oro ayer y tuvo gastroenteritis. Problemas estomacales. Pasa en todos lados. Acá cuando un jugador no aparecía pero, con el tema pero hace que sea humano, ¿verdad? Ufarreal, tipo, estaba feliz. Lo voy a ir a cenar con mi familia acá, ahora estoy en París. Desde que ganó la Copa América. No demos idea, señores. Se humanizó. Gastroenteritis, algo así. No se presentó al cenar. No, pero eso es viejo, Bruno. En la época yo laburaba en Jazz y Detalles. Problemas estomacales. El lunes. Gastroenteritis, pues es genérico. Claro. ¿Entendés? No, nadie te puede venir a inspeccionar. Por supuesto. ¿Cómo se llama? A ocultar. A ocultar, ahí. Por supuesto. Responde, Chun, por favor. Ahora, en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Yo creo que para nada, porque fíjate que en tu formulación después tuviste que agregarle otro escenario. O sea, está recontra claro que ganar mañana
pero ni siquiera llega a que sea debatible. Yo entiendo que esto es pasional, yo entiendo que esto, cuando se mira hacia atrás, cuando se haga retrospectiva y se vea con una perspectiva que no se puede a veces tener en el día a día, eso creo que se va a debatir, porque lo dije inclusive cuando estaba en este espiral de derrotas consecutivas antes que esté tan cerca la Copa Paraguay, que eventualmente en el 2021 lo que va a quedar es que se metieron entre los 8 mejores de América. Aquella jornada de frío contra Inter en Porto Alegre va a quedar como lo positivo, capaz como lo único positivo, porque fue lograr algo que no se logró en los últimos 8 años, ni siquiera en la era Trovato, de los resultados dulces a nivel local. Porque cuando vos decís la Copa Paraguay salva y después tenés que hacer una mejor construcción, pero si gana después Cerro, Federico daba la otra, que si le va mal hasta va a borrar eso de... Me lo da Bonincha, por eso, Germán Romero lo nombro. Entonces, lo del miércoles va a ser una especie de analgésico, a lo sumo, porque mira que después del miércoles, Olimpia, el domingo se juega el tema de la Copa Libertadores, y si hay una combinación hasta puede quedar último. Entonces, no se puede ser tan cortoplacista, que es justamente una de las razones por qué Olimpia está como está ahora. Yo creo que los hinchas que llamaron o que te enviaron los WhatsApp, más allá de esa pasión de, no, somos campeones, esa cosa que sirve 2-3 días, y después nada más, le ha hecho mucho daño a Olimpia. Y yo creo que ha de haber temor de decir, si por allí creen que por ganar lo de mañana o eventualmente una finalísima, hacen que la tijera o el tema de los contratos se van a decir, no, por favor, yo creo que salvar el año no. Pero o sea, no salva el año ganando la Copa Paraguay ni la Supercopa, luego para vos. Para mí no. ¿Vos sos demasiado extremista, será? No, yo creo que todo lo contrario. Pero que hasta ahora Olimpia, Bruno, pero viene de 2 años. Supercopa es Libertad Cerro. ¿Y qué te da? Porque yo cuando te dije, lo de Cerro, diferente. No, muy tóxico. No, es que Olimpia, no, espera, viene de 2 años donde tu postura viene ganando. Cuando era el clausura, la 45, no, que esto que lo otro. No, entonces... No, acércate, Ariel, el peor de todo es Dani. Porque le desafiaste y mira con qué te salió. Sí, no, pero el peor de todo es Dani. Pero... El peor, ni aunque gane la Supercopa, o sea, gana la Copa Paraguay, gana la Supercopa, o contra Olimpia, o contra Libertad, o contra Cerro. Yo ya te respondí, en el 2021, dentro de 5 o 10 años cuando me pregunten, te iba a decir, lo mejor de Olimpia fue la jornada de Porto Alegre. Eso fue. Porque si vos me decís, porque sacarle el equivalente. Vos lo enfocaste desde el punto de vista institucional. Todo, y económico, digo, porque, sí, todo. Porque cuando vos preguntás salvó el año. Vos no te animaste a hacer lo que ya está haciendo. Yo no quisiste hablar de la Supercopa. Yo apunté al tema de la gente. Para la gente, obviamente, que salva el año. Igual que cuando un equipo ganaba en la época de Petequil, o antes. Un equipo ganaba los clásicos y el otro campeonato decía, nosotros ganamos los clásicos, ¿verdad? Que es un poco salvar el año, entre comillas, muchas veces cuando se tiene un año malo, pero esto para los hinchas, está claro que... ¿Qué te dijo el hincha? Una sonrisa, algo así, ¿verdad? No, me dijo que era una sonrisa en la Copa Paraguay, alguien que estuvo dentro de Olimpia, que sabe, me dice, tuvimos 2 hechos buenos este año. Primero, ser subcampeón de la Apertura, después de haber ganado el clausura del año pasado, y haber ido a cuartos de final de Copa con una deuda de $7 millones con el plantel. Son muy negativos. 7 millones de dólares con el plantel. Y ahora me dio vuelta, me dice, no, obviamente que lo de Cerro, pero para el estado de Dani Molincha, está claro que institucionalmente no te da nada. No te da nada institucionalmente. Voy a preguntarle a Johnny a ver si por lo menos él me dice algo positivo para cerrar la idea, Bruno. Yo sumo que Olimpia, esto que estamos diciendo, no nos va a ocurrir. Olimpia viene padeciendo esto. O sea, la 45 postergó algo. Táchira postergó algo. Ese por lo menos fue un título oficial. Claro, no. Que te llevaba a fase de grupo de Libertadores. Te daba $3 millones. Después si vos te enamoraste del plantel que ganó ese título, ya es otra cosa, ¿verdad? Claro, por eso. Pero eso estuvo bueno dentro de todo. Totalmente. Entonces, yo lo que voy esto es como, supongamos, aquí salvo Ariel, todos tenemos chicos, ¿verdad? Y ahora ya que están cerrando el año escolar. Es como que mi hijo, mi hija
se haya aplazado en el colegio, aplazado, igual creo que ya no permite este tema de repetir, pero se haya aplazado, pero después no sé, que en su inglés, que en su danza, que en su robótica salió destacado. Eso no es salvar el año, escolarmente. Sí te puede dar un consuelo, una sonrisa, y repito, para mí el equivalente es eso. No. Vamos a Johnny. Gracias, Johnny. Yo confío en el tema de Johnny. Gracias, Federico. Vamos a ver si escuchamos algo positivo por lo menos. Dale. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta. Un excelente producto que viene en 4 presentaciones. Con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Maró. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Johnny, ¿cómo te va? Johnny. Bueno, a la 1 arranca la venta de las entradas en Guaraní. Arrancan las ventas, o ¿cómo se dice? Arranca la dije bien, arranca la venta de las entradas. Arranca la venta. Claro. De entradas. Sí, dije bien, ¿verdad? Sí. No, pensé que me salió tipo, ¿cómo se llama nuestro personaje que ya no está en circulación? Portillo. Carlos Portillo. Bueno, lo que era Johnny. Eso último que contaste de Messi, me parece que Corona, que lo de ayer era un show para que Messi ganara una pelota, ¿verdad? Y que este Messi nuevo es humano. Claro, que estaba para... Sí, le da duro al trago, todo. Después de la Copa América le pasó Fargano Messi. Dando la foto. Y le vio a Neymar con su muleta ahí, ¿eh? Arranca lo de Guaraní. Gerardo, móvil personal, ¿cómo te va, Gerard? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, aquí, Secretaría del Club Guaraní, sobre la avenida Eusebio Ayala, número 770. Aún permanece cerrada la puerta de la Secretaría y a esta altura ya está esperando 100 aficionados aproximadamente para adquirir sus entradas. A las 13. Acércate un poco con las que 100 personas ya están y todavía no sobre la boletería. Sí, no, por eso iba a cerrar la presentación. A las 13 decía la Secretaría de Guaraní que esto iba a habilitar. Ya estamos sobrepasando las 13 horas. Hasta aquí no se ha habilitado y voy a hablar. ¿Querés que hable con los aficionados? Sí, 13 minutos, no es tampoco para hacer un escándalo internacional por el tema de que... Bueno, no, pero ahí es Paraguay. Te amo. Está con todo, Gerardo, hoy, ¿eh? No, pero si vos decías a las 13, bien. A las 13 en punto, no sé, yo pienso así. Pero los paraguayos pueden decir, voy a intentar a ver si se abre la puerta o no. Hay incluso otros aficionados ya se fueron de vuelta porque yo... Hacer hablar a la gente, lo quiero a Johnny también, por favor. Sí, no, y por eso te decía. Sí. A ver, joven, ¿cómo le va? Para a ver, Carnina, ¿todo bien? Todo bien, súper bien. Fuiste uno de los primeros en llegar. ¿Desde qué hora estás aquí? Y hace una hora ya, desde las 12. Y a ver, vamos a mirar nuestra hora. Hincha Guaraní, ¿verdad? Sí, con la camiseta de Guaraní. Preguntale sí, algo Guaraní, ponele en voz a prueba que no sea hincha de Cerro queriendo colarse. Sí, no, él tiene... ¿De dónde venís? De la ciudad de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Sí. ¿Cuántos años tenemos? Hacer una pregunta a Guaraní. ¿Quién es el que más tarjeta amarilla tiene en el equipo de Guaraní? Hago una pruebita, por favor, si podés responderme. No llevo la cuenta de los goleadores, lo que llevo la cuenta de repente, pero de las tarjetas no. ¿Cuál fue el primer cambio de Cubero el domingo en Guairá? No, te voy a ver el partido pasado que no viste, la verdad, pues por motivo de trabajo no podía ver, por motivo de trabajo nada más. ¿Cuántos goles tiene el capitán? El capitán tiene 3 goles. ¿Los para servir? Sí, de penal. De penal, sí. Bien. ¿Cuántos partidos fuiste a ver en este tiempo? Y la verdad, para serle sincero, este va a ser la primera en el torneo clausura.
la que es definitoria, vamos a decirle. Muy bien. ¿Cómo le sentís al equipo? ¿Ha bajado últimamente su rendimiento? Perdió contra Libertad, empató a duras penas contra Guaireña, pero me imagino como todos los aurinegros del país pensar gritar campeón el sábado. No, de hecho que sí, esperamos que sea de esa forma. De igual forma, si se presenta algún tipo de otro inconveniente, ya sea algún robo que pueda haber de parte del otro equipo, igual vamos a estar ahí para poder alentar y reclamar lo que está incorrecto, ¿verdad? ¿En dónde vas a adquirir la entrada? ¿Gradería o preferencia? Gradería nada más. ¿Sabes cuánto es el costo? 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes para los... Así para el hincha, así mismo. Sí, porque piden que venga con la camiseta guaraní y vos venís con la camiseta guaraní. Así mismo, justamente por ese motivo que especificaba correctamente que se debe traer camiseta o traer algún atuendo, entonces por ese motivo traje. Y tenés las dos vacunas. Tengo la vacuna, así mismo tengo mi carnet, entonces podemos presentar eso sin problema. Claro. Perfecto, señor. No, que le está por poco no le preguntan no sé, su tipo de sangre, no sé. Muy bien, muy bien, Gerardo. Fino, bien, Gerardo. Aguantame un ratito. Dale, señor. Aguantame. ¿Nos abrió todavía la boletería? Aún no. Y 13 y 4 mañana. A ver, voy a probar algo importante, Gerardo. Paraguay te amo. 13-5 minutos van a ser. Me gustó ese Paraguay te amo. ¿Seguimos? Si te parece. Alguna vez los hinchas de Libertad hicieron así. Olite era, ¿verdad? José Olite era el jefe de la hinchada. Está el presidente Juan Alberto Acosta. Tenía prohibida la entrada a la gente de Cerro en la cancha de Libertad porque le habían sancionado a la gente y ellos hacían preguntas sobre la historia de Libertad a los hinchas que entraban. Claro. Y ahora estamos haciendo eso. Bueno, no, pero Gerardo pregunta estadística. Ese para claro, ¿cómo me le va a preguntar cuántas tarjetas amarillas tienen los juegos? El que más tarjeta amarilla tiene. Claro. Presidente, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Un gusto. Bueno, estamos en tu casa, presidente. ¿En serio? Sí. Gerardo Figueredo, que cubre Guaraní, está en estos momentos en la boletería. Ya hay 100 personas, más de 100 personas formando la fila. Estamos hablando con los hinchas Guaraní, estamos haciendo un test. Le preguntamos cosas sobre Guaraní para saber si son realmente hinchas Guaraní. Espectacular, te felicito. Gracias, presidente, te agradezco mucho. Y por favor, al que contesta más, sáquenle de la fila. Muy bien. Gerardo, ¿escuchaste? ¿Escuchaste, Gerardo? Escuché. Bueno, ¿cuál es ahora sí hay un problema, presidente. ¿Sí? Qué bien suena lo de Guaraní. Pone, dale. Muy bien. Vamos a mimar la Guaraní también, dale. Hoy estamos mimosos. ¿Qué pasa, Federico? ¿No querés mimar la Guaraní? A todos los que están peleando cosas importantes, bien por ello. Ahora, hay un problema, presidente. No, Gerardo se estaba quejando de la hora paraguaya que a las 13 dice no se habilitó todavía la boletería, dice. Ahora mismo, esa queja tramito y llamo inmediatamente. Apenas hablamos todos y llamo a la gente. Muy bien. Gerardo, ¿estás más tranquilo ya ahora? ¿Va a llamar al propio presidente? No, claro, no, el presidente, él, por ejemplo, te va a decir cuántas entradas se le tiene que dar a los cerristas, por ejemplo. Él maneja todo, no se mueve un alfiler sin consultar al presidente. Bueno, esperamos un ratito, presidenta, aguantamos cachito. Hacemos tu test con uno en la fila ahí, así hacer el tema circunstancialmente, elegí aleatorio. A ver. ¿Preguntas sobre el equipo? No, hacerle un test al hincha si es de Guaraní, el que están esperando para comprar la boleta. Permiso, señor. La entrada. ¿Cómo le va? Buena parte. Muy de yo. Pané. Estamos en la Guaraní. ¿Tiene que ir a domingo Villarrica? No, algo que puede ser con esa cosa. Ya, que estoy ya, no, dije ya, la regla, año más no, pero, Ahora, Guaraní se última de campeón, ¿se mando a mina? Luque ni lo dijo, Garnero, mira. Garnero, ¿Desde qué hora está el señor? Preguntale vos. Ahora ya de ahí, a ver. Oye, la 12 ya, ¿hay de más, ¿no? La 12 ya. La 12 ya. La 1 es igual. La 1 es igual, ya. Según la cancha, y no, para con la roja, ahora. ¿Tiene vacunada? Sí, la recopa, doble dosis. ¿Pero más recopa? Sí, Gracias, Gerardo. Gracias, señor. ¿Escuchaste, presidente?
espectacular. Y si no, la gente del interior con más razón todavía. Sí, sí, bueno, presidente, entrando en lo formal, Sí. ¿qué pensás de este partido? Y te pregunto directamente si no se equivocó Fernando Cubero en la estrategia partido versus Guaireña en Villarrica. Para mí no, porque yo qué te voy a decir, se equivocó, entonces le estoy matando al jugador que estuvo de entrada. Y para mí fue uno de los mejores que trataba de empujar al equipo. No salían las cosas. Entonces, O sea, no es que Guaraní no jugó bien, o sea, jugó bien ese partido. y intentamos por todos los medios, Bruno, entonces nos salían y lastimosamente tuvimos varias ocasiones y bueno, sacamos un empate que nos da posibilidad todavía de pelear este sábado y ganar, que estoy confiado que vamos a ganar. ¿No le tenés miedo a Cerro? No. Futbolísticamente, digo. No, para nada. Estamos hablando de la parte futbolística. Sí, señor, no le tengo miedo para nada. ¿Y al arbitraje? Ahí sí ya. Espero que vamos a empezar esta semana, que salga todo bien. ¿Quién no querés que dirija ese partido final? No puedo decir nombre, Bruno, porque nosotros no tengo problema para volver a decirlo, le estoy diciendo a otros. Sufrimos esa persecución del partido, ustedes se acordarán, contra Sol y todos los otros partidos. Un fanático luqueño me estaba diciendo la vez pasada, mira, a mí me sorprendió cómo el árbitro le favorecía a toda Luque en la jugada dividida, en todo momento. Imagínate contra Luque, ¿verdad? Y el señor le dijo un fanático enfermo. Y otros partidos que te voy a nombrar seguramente, ¿verdad? Eso que también en algunas ocasiones se equivocaron a favor nuestro, pero el mismo, ¿verdad? No son las jugadas para allí en el área, pero los que sí nos perjudicaron son tremendo. Presidente, ustedes hicieron pedido para que 100% del aforo se habilite. ¿Eso va a correr, no va a correr? Porque a Cerro no le habilitaron. Y vamos a ver, ojalá, para que haya mayor cantidad de gente, ¿verdad? Pero tenemos que respetar un protocolo si nos dicen no, ¿verdad? ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Presi. Hola. ¿Cómo está, presidente? Todo bien. Ariel te saluda, presidente. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, presidente. Pero si llegaste Sí, a Ariel, vos me vas a preguntar todo lo que... Me callo. Presidente, ¿viste cómo viralizaron los muchachos aquel último mano a mano? Ahora le cayó la ficha de Bueno, decirlo, ¿qué pensás que te iba a preguntar? No hay problema de decirlo. Espectacular, metele, presidente, metele, ¿Qué pensás que te iba a preguntar? No hay problema. No, sin tapujo. A cara descubierta. Sin problema. Bueno, ¿viste la vez pasada cómo viralizaron toda nuestra charla, presidente? ¿En serio? Sí, ese el mano a mano último que tuvimos. ¿Sí? Ya. ¿Ves? Tony, vos, presidente, síguenos en redes sociales y eso, pero sabes todo lo que pasa. Gran letrado sos. Bueno. Bueno, presidente, ¿viste después la imagen bien del penal a Cerro? Sí, he visto. ¿Y qué juicio te formás? ¿Cómo? ¿Qué juicio te formás? Porque recuerdo que acá hablaste con Daniel, con Federico y en ese momento no dijiste que todavía no viste. ¿Por qué no le sos directo? ¿Fue penal o no fue penal nomás? ¿Qué juicio te formás? Demasiado, me parece venir de la Academia Española allá de, no sé. Él y yo y el presidente. La pelota más o menos estaba en el medio campo. Lo mismo se quedó con él. ¿Cómo? No. Hoy es un día. Yo escuché, la pelota está más o menos en el medio campo. Medio campo. Sí.
Sí, sí. Vos te encanta la guerra. Mira, está con la cara pintada, presidente. No, me estaba haciendo una pregunta medio... No, pero esto va a recorrer las redes. Mira con tu foto. Cuando que se ve bien las cosas, ¿verdad? Sobre el penal de Cerro Porteño, la pelota estaba más o menos en la mitad de la cancha. O sea, no fue penal. Fuerte. Vamos a los otros, dale, seguimos. Vamos a los dale. otros, mi querido Dale. Vamos a los Dale. Jaque. ¿Qué fue para vos la patada de Ferfer al jugador Salinas del jugador de Guaireña? Amarilla, no fue intencional. O sea que no, estuvo bien el árbitro, no ameritaba la roja. Para mí no ameritaba la roja, porque no fue intencional. El otro mismo le tiró la cabeza ahí. Ahora, cuando va de frente y le da la patada en la cara o lo que hay, perfecto, pero él estaba acostado de espalda y levantó la pata para rechazar la pelota. Y el otro mismo le tiró la cabeza ahí. No fue intencional. Ok, pero fue a altura y tuvo una repercusión, un efecto terrible que lo mandó al hospital a Salinas. Ah, perfecto, eso ya no podemos evitar, ¿verdad? El otro mismo metió la cabeza, se jugó también, ¿verdad? Como jugador que estaba tratando de morir por su club, bueno, perfecto, hizo lo que tenía que hacer también. A ver, de acuerdo al análisis del departamento de árbitro, si bien no hubo intención, fue una jugada brusca grave que generó así calificó. Yo te hablo ya a partir de lo que dijo el señor con voz papal que suele graficar lo que pasa en el arbitraje. No, mira, si vamos a escuchar eso creo que cada martes o lunes que cada disparate que dicen es impresionante. No. Bueno, pasemos entonces. No, sobre el audio de la APF disparate, vos estás diciendo, presidente. Y mira, te dicen cosas ahí. Escuchaste lo que dijo por el tema acá del penal que le cobraban a Cerro. Yo aquel partido contra Sol de América, envié yo el audio, el video de la televisión y le puse en círculo. A Elizondo le envié, a Elizondo. Hola. Sí. ¿Y qué te dijo Elizondo? Y le dije, Horacio, ¿qué decide eso? ¿Qué decide esto, Horacio? Y no, me dice, no, porque la televisión es más lenta, que es más rápida, que me salió con una estupidez. Entonces, yo le tuve que contestar de esa manera. También, a lo mejor fui mal educado en aquel entonces, ¿verdad? Le dije, disculpame, entonces Roy fue el que hizo un penal y no le cobraron, le dije. Che, está, mirá, filosísimo. Poné un poquitito, vos decís vos papal. Sí, claro, vos papal. Y estupidez, espera, los lunes o martes, espera, poné un poco sobre la jugada de Cerro. El problema es Guaraní. Hola. El problema es Guaraní. Espérame un ratito, presidente, por favor. Móvil envío, espérame un ratito, presidente. ¿Qué pasa, Gerardo, por favor? Ahora habilitaron. Señor, ¿usted va a comprar su entrada? No. ¿Por qué? Y porque dice que es solamente para socios. Y el viernes, y ahora recién ellos están avisando que es solamente para socios. ¿Y vos qué hora llegaste aquí? Y estoy acá al mediodía, estuve. ¿Y le reclamaste eso? Ya reclamé. Y eso pues, pero dice que en el flyer, pero no aparece nada y solamente dinero nomás dice. Y no puede ser que 2 horas tuvimos acá si nadie es socio acá. A ver, señor, gracias. Señor. No, y hay mucha gente que a las 11 de la mañana está acá esperando. Ahora dicen que solamente es venta o canje de entrada para socios. Esto se hubiese avisado mucho antes, porque hay mucha gente, tengo entendido, acá salió su trabajo para venir y ahora nos dicen esto y acá está la gente, señor. Acá está la gente. Señora, ¿usted es socia? No, tampoco. Y tampoco vas a adquirir. Tampoco. A ver. Bueno, esperamos un rato, Gerardo. Permiso, presidente, ¿era para socio esto, presidente? Eso salió en la comunicación. Hola. Sí, te estamos escuchando. Hola. Sí, te estamos escuchando, presidente. No. ¿Te escuchamos, presidente? No, eso salió en la página, ¿verdad? Ahí claro que puso que el tema de socio. Pero yo hoy, este mediodía, le estuve diciendo, ¿me están escuchando? Sí, atentamente, presidente. Le estuve diciendo a la gente que el socio que lleve pariente, amigo, lo que sea, que realmente no sea un dinero, le vamos a dar igual. Pero esto era para socios, inicialmente era para socios que se sacó en la página porque yo estuve leyendo, ¿verdad?
que se iban a canjear, pero aún así hay muchos que no son socios, ¿verdad? Pero ahora Entonces, ahora escuchaste en vivo, tenemos ahí, se están quejando. Sí, ahora, y voy a volver a llamar, entonces que justifique con algún socio, porque si no, la gente de Cerro viene, se pone la camiseta y me lleva la entrada. ¿Me están entendiendo? Entonces, Claro, te entiendo. O sea, vos querés, o sea, bueno, pues entonces el mandato es que sean socios o si es un socio que vaya con... Claro, si va otra persona pero con un socio del Club Guaraní, le querés dar prioridad que no sea que no se infiltre un cerrista, lo que me está queriendo decir. sí mismo. Ahí está, clarísimo, bueno, está clarísimo. Pero equivocaron la forma de comunicar. Yo veo acá la comunicación, Toti, y dice exclusivo para aurinegros. No dice... Aparte decía canje y venta. Claro, dice canje para el socio y venta para el que es Claro. hincha pero no socio. Llamo enseguida para todo ese tema y hay que hablar equivocado. Llamo y para de Chile. Y que veas, si justifica ahí, listo, sin problema le va a vender. Yo creo que esté la mayor cantidad de gente de Guaraní ahí para tratar de alentar todo lo que se pueda. Sí, veíamos la foto y sí, Juan Alberto, ahí se recibe allá creo que se bajó el precio de la entrada, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo es por tratar de llevar la mayor cantidad de gente aurinera en el jueves salen la entrada para los hinchas de Cerro Porteño. ¿Cuál es el número de entradas? Esa cantidad no tengo bien a mano, pero ya creo que le están entregando a la gente de Cerro mañana. O sea, y ellos van a manejar. Pero aproximadamente. ¿Cuáles son? 200, 250 por ahí, Juan Alberto. No, creo que son entre 100, no estoy seguro, no quiero decirte bien, pero más o menos serán 150. 100, 150, 200, uno no sé. Hasta 200, 100, 150, 200. Ahí está. Bueno, está bien. A ver, tenerlo de la... A ver. Durante un ataque del equipo rojo, el árbitro sanciona penal por una mano del defensor que se encuentra ampliada en una posición antinatural. Si bien no hay duda de que la mano es sancionable, el VAR chequea si la misma se produjo dentro o fuera del área y ante la dificultad de la acción decide invitar al árbitro al monitor. El árbitro, luego de analizar los diferentes ángulos, comprueba que al momento del contacto el balón se encontraba sobre la línea, por lo que decide mantener su decisión inicial correctamente. ¿Escuchaste? Sí, pero hay un tema, Bruno. Ya esto vamos, ¿verdad? Por lo que realmente queremos hacer por el fútbol paraguayo para tratar de causar un poco todo esto que está sucediendo con el departamento árbitro VAR. Nosotros queremos solicitar, yo voy a hablar con el presidente, con Robert, y lo vamos a hacer respetuosamente, solicitar una auditoría operativa, ¿verdad? Sobre el tema del departamento de árbitro VAR, para ver los trazados que hacen, porque creo que son 30 cuadros en un segundo, cómo ellos están haciendo el trazado, en qué momento, por qué, todo eso. Y esto es para ver realmente, porque es como una evaluación objetiva, positiva, ¿verdad? De toda esa actividad que hacen con relación al proceso de la gestión de este departamento, ¿verdad? Presidente. Yo no creo que se tome a mal, ¿verdad? ¿Van a pedir que se saque el VAR, Juan Alberto? También, ese es uno de los puntos que el año que viene, que se elimine el VAR. Un costo innecesario que no está dando resultados. ¿Por qué? Porque están pagando ustedes y no da resultado. Y creo que son 70,000 o 80,000 dólares anuales cada club que está pagando. Pero la FIFA no te va a permitir eso, presidente. O cada club o cada asociación puede decidir eso. En Argentina hay VAR. No hay. Y bueno. ¿Y vos sabés qué pasa en Uruguay? En Uruguay hay equipos que se no prestan al VAR y otros que no. Y se utiliza el VAR cuando se cruzan los equipos que están de acuerdo. Y cuando un equipo juega con el otro que no está de acuerdo, no hay VAR. ¿En serio? Sí, a mí me llamó muchísimo la atención. Sí, por eso te digo, son puntos que pongo un claro ejemplo. En Argentina no hay VAR. Bueno, pero entonces vos querés que se elimine el VAR y continúe Elizondo. No. Elizondo es el primero que tiene que irse. Elizondo es el primero que tiene que irse. No. ¿Vos le quitas el apoyo? No como persona, ojo. No, claro, estamos hablando como director de árbitro. Porque, ¿sabés qué? Ayer Miguel Figueredo, presidente de Soldamérica, me dijo, Bruno, Soldamérica presentó en un año una sola nota
después de un error que reconoció la dirección de árbitros, me reconoció el propio Elizondo, que José Méndez se equivocó, lo habían desprogramado un tiempo y volvió, y justo el árbitro que yo pedí que no dirija, va a dirigir la final después de 30 años que llega a Sudamérica. Escuchamos brevemente nomás, presidente. Una pregunta, presidente. ¿Ustedes van a seguir apoyando la gestión de Elizondo? Ustedes los presidentes, digo. Y no sé los otros, ¿verdad? Pero para mí fue una gran decisión con esto. Pareciera que lo único que no podía, o sea, no se le pidió, que no tenía para equivocarse con, no sé, 15 árbitros más. Y el único, me parece un despropósito, ¿verdad? Bueno, pero... ¿Le sacás tu voto de confianza ahora? Sí, sí. ¿Escuchaste, presidente? Nosotros yo al menos hace un tiempo ya dije que yo no le quería más ahí en el departamento de árbitros. Pero entonces vos pedís la salida de Elizondo y la eliminación del VAR también. Pero vos pedís dos cosas entonces. ¿Y por qué? ¿Está mal que pida? No, te estoy preguntando. Claro que no está mal, vos puedes pedir lo que quieras, pero no sé si Harrison te va a decir sí o los presidentes, ¿cómo se define esto? ¿Los presidentes tienen que votar? ¿Cómo se hace? No, nosotros vamos, eso es lo que estoy diciendo, nosotros vamos a limitar como tiene que ser, mediante una nota, voy a hablar con Luis, vamos a ver qué punto, en dónde podemos esto ir viendo o corregir o sacar el VAR, ¿verdad? Porque un monto innecesario que estamos nosotros pagando me parece que no vale la pena, ¿verdad? Entonces, o se corrige realmente la gente que está manejando el VAR, por eso la auditoría esta que estoy solicitando, ¿verdad? Porque no es no es por el VAR, es por la gente que maneja el VAR y por el arbitraje. Entiendo, presidente. Bueno, pero vos haces dos pedidos y famoso, dos pedidos por lo menos, uno tenés que acceder. ¿Cómo acceder? No, yo pido lo que a nosotros nos está perjudicando, ¿verdad? Para que esto se vea, se corrija, que yo vengo diciendo hace un tiempo ya, ¿verdad? El tema del arbitraje. Y imagínate, aún así, digamos, ojo, güey, con todo lo que sufrimos esta segunda rueda, aún así llegamos a una final prácticamente del sábado, aún así. Y creo que a vos te dije, no sé a quién, en aquel partido, la final del año pasado, nos liquidaron también. El penal cobrado que no era penal. Y no, es que nos sacaron un partido. Ese fue contra Olimpia, ¿verdad? O nos sacaron un título, no un partido perdido, un título. Y ahora, esta segunda rueda, la misma cosa, viene sucediendo cosas que llaman la atención en contra nuestra, viene sucediendo cosas que llaman la atención a favorecerlo, entonces, esperamos. Pero aún así, llegamos por lo guapos que son los muchachos, Presidente, para cerrar, qué bárbaro, terrible la fila, impresionante. Estamos transmitiendo en directo. Ponen un poco ABC TV al aire. Está hablando el de Guaraní, a ver. Yo no puedo. Recién acabamos de recibir la información de arriba. ¿En qué parte? Corto eso, voy a tratar de ver cómo se va a solucionar las cosas. Pero bueno, vos sabés que, presidente, ponen Canal 19 Tío ABC, la gente, te digo que ya 2 cuadras de fila y no sé qué va a pasar ahí porque la gente no se retira aquí de su entrada. Bueno, lo último, para cortar, presidente, ¿sí, Ariel? No, más que pregunta, esta ida y vuelta que tengo con Toti, yo espalda ancha, él espalda ancha, no hay ningún tipo de problema con el presidente. Es más, el único dirigente con que yo jugué fútbol allí alguna vez es Toti Acosta. Y jugaba muy bien, no sé si juega todavía, ahí detrás del arco. Y compartimos una cervecita después del partido, eso fue ya hace como 10, 12 años. Así es que de repente hay una ida y vuelta. Creo que jugamos mejor en el tercer tiempo. Presidente, ve, va a solucionar hoy con la Sarambi, Pepe Cera. Ahí, mira. Ahora voy a llamar. Dale, gracias, presidente, por atendernos, muy amable. Gracias, muy gentil. A ver, poneme audio de CTV, estamos en directo con Gerardo ahí también, a ver. Bien, vamos a ir viendo con más. Móvil en vivo, señores. 2 cuadras ya de fila de gente. Gerardo está en directo ahí, a ver. Señor, ¿usted es socio del club? Mi mamá. ¿Y va a adquirir yo vengo por mi mamá para sacarla. Porque en estos momentos aquellos aficionados
Recién el viernes van a habilitar, sí, para los socios a partir de este momento. Y no sé por qué viernes, un día antes del partido. No, está muy mal. Contra Libertad justamente pasamos eso de que en el momento nomás y había mucha gente, entraron tarde. Y bueno, ojalá solucionen y empiecen a vender. Gracias, señor. No tengo esta situación? No tengo palabras. No tengo palabras, señor. No, en este que se habilitó, no soy socio. ¿Es aficionado al Club Guaraní y venía con intenciones de adquirir? Sí, señor. Pero recién el viernes dice que van a habilitar para... Sí, una vergüenza. Mala organización. Mala organización. Voy a seguir hablando aquí con... Vale, suerte. Sí. Ya Ojalá seguía. que se levante. Joven, ¿usted es socio del club? No, aficionado. Y recién el viernes, según el informe que están dando de secretaría, van a poder adquirir. Es una vergüenza. Acá está la foto donde dice canje y venta de entrada. Martes de la 1 hasta las 5:30. En ningún momento especifica que tienen que ser socios. Error de la secretaría. Dicen publican una cosa y no se cumple. Una vergüenza. A ver, joven. Gerardo, no me escucha Gerardo, porque Acosta le va a llamar ahora. Y sí, pero quería comprar la entrada para mi papá también y veo que no se va a poder. Recién el viernes, ¿es una medida que perjudica en cierta manera, te parece o no? Y sí, como no entiendo cómo un día antes del partido van a tener, el viernes va a ser todo un desastre seguramente otra vez. Claro, si lo hacen con antelación puede haber orden, pero a último momento incluso se puede ir a la reventa. Incluso. Sí, va a haber desastre, la gente va a estar toda apurada a un día del partido y vamos a ver qué pasa. Gracias, joven. Dale, gracias. Llamala a Gerardo, por favor, Bien, que se acerque a la secretaría, porque Alberto Acosta va a llamar ahora, pero él dijo que tiene que ser socio. A ver. Para ir cerrando desde la Secretaría del Club Guaraní, aquí frente, es decir, sobre la avenida Eusebio Ayala, crece la cantidad de aficionados, pero en un 99% no son socios, son aficionados al Club Guaraní, pero recién Gerardo, el día viernes va a estar habilitado para aficionados. Sí, señor. Un detalle, me cuentan desde el Cardinal Deportivo que el presidente Juan Alberto Acosta va a llamar y solucionar este problema para que todos esos hinchas que no son socios puedan adquirir ya ahora sus entradas, para que pueda comunicarle por favor a todos los que están formando fila de que el presidente va a llamar a los encargados de la venta y canje de entradas, porque no sé si un socio que paga mensualmente su cuota va a ir a comprar una entrada cuando tiene derecho a canjear su boleta cuando va a jugar de local. Así que comuníquele. No, dijo socio. No, que tiene que ser socio y el acompañante si va a comprar, pero tiene que ser con un socio, dijo. Y el presidente ordenó que... No, ahora se va. Sí, está bien, vamos a esperar hasta conseguir la entrada. No, llamar a Gerardo. ¿Qué hacer, verdad? Hay millones de gente acá esperando entrar y quieren conseguir su entrada. Es lo que se merecen. Bien, entonces, por orden del presidente... Por orden del presidente Juan Alberto Acosta, que en estos momentos está en diálogo con las 7:30. Señor, te escucho. En estos momentos, para aclarar una situación, será canje de entradas para los socios exclusivamente. No sé qué va a pasar de toda esa gente, porque decías en un 99%, cada entrevistado mencionaba que no es socio del Club Guaraní, y están señalando que únicamente van a canjear las entradas para los socios. Reitero, no sé qué va a pasar de esa fila larga sobre la avenida Eusebio Ayala, porque ¿cuántas personas ya ingresaron a la secretaría del club? Sí, y bueno, vamos a ver en qué termina toda esta situación, porque aquí ya empiezan los nervios por parte de los aficionados de Guaraní, porque el encargado que abrió la puerta decía a partir del viernes recién para el hincha común, para aquel que no es socio, y muchos pegaban el grito al cielo que va a haber poco tiempo, puede haber aficionados que no sean adictos al Club Guaraní, que pueden copar la cancha de Guaraní y puede desembocar algo que uno no espera, que se infiltre
hinchas del Cerro Porteño, como en principio se temía, y esperemos que no ocurra tal situación, Darío. Más de un hincha dijo, creo que están esperando regalarle la... Está Costa, llámenle a Darío a avisarle. Está el presidente del Club Guaraní para que se aclare bien esto, porque la fila ya es larguísima, Bruno, realmente. Presidente. Yo te voy a decir una cosa, Bruno, y ahí estoy hablando con la gente. Ellos están saliendo afuera también a mirar y están viendo. Ahí el tema es lo siguiente. Por lo menos hay unos 20 revendedores con camiseta guaraní, haciendo quilombo. Perdón la palabra, ¿verdad? Pero bien claro. Y mucha gente también infiltrada, ¿verdad? Con camiseta. Pero yo lo que quiero aclarar es este tema. Todos los comités del interior, el grupo que van a venir, ellos pasaron lista, se les reserva, se está manejando bien con relación a la gente de guaraní, ¿verdad? Lo que se está tratando de evitar gente que quiera infiltrarse y meterse entre la gente de guaraní el sábado. Y yo le invito a que no haga eso, porque vamos a identificarle y vamos a tener que sacar afuera, porque yo no quiero nada de agresión, ni quiero una fiesta el sábado, Bruno. Entonces, esa es la intención nuestra. Queremos hacerlo bien. Ellos tienen la cantidad de listas que enviaron los socios de barrio, de Aurinegro, del interior, que van a venir, pero una buena cantidad. Entonces, a todos ellos sí, no son socios. Pero, presidente, entonces, vos estás manejando ya esta información. Entonces, para quedar en claro, para que se comunique también a esa gente, para que no haya problemas, porque ya están subiendo el tono de voz ahí. Y ese tono de voz es la misma cosa. Yo te voy a decir, Bruno, ese tono de voz que están subiendo, y lo que van a hacer mal la voz son estos que van con camiseta guaraní. La misma cosa que este grupo de gente que están gritando a los directivos, un grupo que están siempre tratando, ese es su trabajo. Bueno, ¿verdad? pero la orden final, ¿cuál? Entonces, solamente para socios la venta de la entrada, para que se sepa bien, ya oficial, entonces. Socios, lo que están, aunque no estén al día, lo mismo se le va a dar, y el socio que diga, estos son aurinegros y acá tenés, le vamos a dar la entrada, no hay ningún problema. Pero, o sea, que el que compre tiene que ir con un socio por lo menos. Hoy, ahora. Que vaya con un socio y que justifique realmente que sea así. Porque con la lista de lo que pasaron los del interior, más los que son acá de Central, ya están llevando una buena cantidad de entradas, ¿verdad? Bueno, perdón, Gerardo, ¿estás escuchando lo que dice el presidente Guaraní? Estoy escuchando. Bueno, entonces, comunicarle a esa gente, inclusive Alberto Acosta está diciendo que hay revendedores y hay gente infiltrada de Cerro. Si alguno lo puede identificar. Aquí, por ejemplo, le voy a hablar a un joven que creo que es socio. ¿Usted es socio, verdad? Sí, señor. Pero no estás al día. Sí, estoy al día. ¿Estás al día? Estoy al día, muda. Vas a poder adquirir tranquilamente tu entrada. Y eso espero. Sí. ¿No sos socio? No. ¿Sos socio? No, pero mi mamá sí. Si podés adquirir a Sí, tu mamá. así mismo. A ver, aquí con otra persona. Señor, permiso, por favor. ¿Usted es socio? No. Y el viernes recién solamente para los socios. Suponte que usted sea socio, pero no esté al día, igual puede adquirir su entrada. Ahí le dicen, pero igual no es el problema. El problema es que se tiró un comunicado en venta de entradas para todo público y ahora dicen que es solo para socios y nos pueden habilitar un día antes del partido. O sea, ya pasamos un más rato con el partido contra Libertad, así que no sé, se tiene que solucionar ahora. ¿Usted va a seguir esperando, va a seguir insistiendo? Y yo pedí permiso en el trabajo, así que me quedo acá. Sin entrada no me voy. Perfecto, gracias. A ver, joven, ¿usted es socio? No. Señor, ¿usted es socio? No. A ver, el señor no quiere hablar. A ver, señora, discúlpeme, señorita, ¿usted es socia? No. Pero solamente para socios del club está. Sí, pero dijeron que van a solucionar, pero hay millones de gente, no soy la única. Sí. Bueno, esta es la situación. El 99% de los aficionados presentes a esta altura ya sobrepasa 100 aficionados, no son socios y de igual manera esperan adquirir sus entradas. Presidente, ¿está escuchando? Sí, escuché todo perfectamente. Vamos a tratar de solucionar con lo que justifiquen y vamos a... No, mira, yo te digo una cosa, a mí me putean, me gritan en la calle los revendedores
Sí. ¿Verdad? Pero Sí. si hay revendedores, no se puede. Entonces No, hay que no, darle ya a, están hay todos- que darle al ya- que realmente es hincha o Lo socio del club. identificaron todo, ya, inclusive acá ya me enviaron fotos. Así que, ¿Ya tienen identificado? sí, hay una partida ahí por eso te digo. Ah. Entonces, vamos a tomarlo, vamos a tratar, espero que sepan esperar un rato, vamos a ver que justifiquen y se le va dando lo que... Toti, ¿cuántos socios tiene Guaraní? Bueno, a mí tiene 11.000 inscritos, ahora lo que están al día, muy poco. Pero, o sea, en algún partido reciente ustedes hicieron esto de... Hola. Toti, ¿me escuchás? Ahora te escucho mejor. Sí, te preguntaba si en algún partido reciente ustedes implementaron esto de socios primero, hinchas después, o es la primera vez. No, ¿verdad? Siempre se ha hecho eso. Presidente, te quiero hacer escuchar algo que es muy importante que escuche, que es muy grave. Me están pasando ahora unos audios. Te pasé en el Cardinal AM Obi. Hay una amenaza, esto me dicen que es de la barra de Cerro, y me lo dice una fuente que me merece confianza. Tener los dos audios, a ver, ponerlo al aire. Va a poner pantalla gigante ahí sobre Ciudad Ayala y ahí vamos a ver el partido, si es que lo podemos entrar. Pero vamos a copar la cancha Guaraní, señores. Ya se confirmó el partido para este sábado 20 y 30. Y igual vamos a irnos todos sin entrada con entrada. Vamos a irnos todos a dos bocas, muchachos. Aguante la plaza, a dos bocas todo este sábado. ¿Viste? ¿Escuchaste? Tranquilo, para eso van a No, estar es todos para bien. que tomes tus precauciones con la policía, que hable con la policía, presidente. Ya va a haber 200 metros antes, ya cada uno con su entrada en la mano, y ahí se le va a permitir entrar en esa área. Correcto. O sea, van a hacer anillos para que no haya este tipo de Sí, señor. inconvenientes. Así mismo. Bueno, presidente, está aclarado entonces. Muchísimas gracias de nuevo por atendernos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Juan Alberto Acosta. Ya volvemos con Gerardo. Socios solamente. Y dice que hay ya revendedores en la fila que ya lo tienen identificado. Edgar, por favor. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Lácteos Trébol, a la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos Sanitarios. Lactolambda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolambda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, brocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. A ver, Gerardo está ahí. Sí, señor. A ver, este señor quiere elevar una queja. A ver, después llamémosle a Juanma que nos hable de la cuestión futbolística de Cerro y también contanos vos qué prepara Guaraní para la final del sábado, aunque la prioridad es el tema de la entrada. Ahora seguimos contigo, Gerardo. Ahí. No puede ser eso. Una vergüenza. Tenemos que saber jugar la final, tenemos que jugar el local. Y también le pido a Tosi que se pongan los pantalones y que le dé 25 entradas nomás a hacerlo. Eso más se merecen. ¿Usted cuánto tiempo esperó? 2 horas. Y el sistema es muy lento. Muy lento, demasiado. 2 personas para tanta cantidad de gente. Vos estás certificando de mucha gente, ¿verdad? Vamos a llenarnos en otro estadio. Y no merecemos los hinchas guaraní que estén 2 personas atendiendo ahí. Solamente 2 personas ahí. Tiene que cambiar el sistema. Tiene que cambiar, se tiene que poner por todos lados. Por todo ustedes se está vendiendo. Por todos lados se vende. ¿Por qué acá no se vende? Eso es. Y 25 entradas que se le da a Cerro.
ahí está, este señor sí pudo adquirir su entrada, pero decía que esperó 2 horas. Señor, ¿usted es socio? No, no soy socio. Y solamente para socios las entradas. El viernes recién. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, Señor, el viernes ya va a terminar. ¿No es que van a vender por otro lado? Sí, van a vender por otro lado. Sí. ¿Los socios van a adquirir todo? Probablemente sí, claro que sí. Y después van a repartir todo. Señora. Canje y venta, dice como ahora no tenemos la sorpresa que solamente para socios. La gente que está viniendo dice que solamente para socios. ¿Usted dónde viene? Las Mares. Sí. Canje y venta, dice. Sí. Ustedes son los socios. Tenía que verificar todos los socios de este Tenía que decir solamente para socios. Yo digo solamente a partir de las 3 hasta las 17. Una vergüenza, una vergüenza. ¿Usted no es socio? No, no sé. Solamente la que saqué Guaraní era el requisito. Sí. ¿Usted vino con su hijo? Con mi nieto. Pero no, si no son socios no van a tener que irse. Y si puede aclarar, no sé, pero no fue más de darle la fila, ¿usted qué prensa? A partir del viernes recién. Eso le dijeron. Sí. Entonces vamos a ver más de darle la fila. Y la fila cada vez crece más y ninguno son socios. Y eso justamente no salen a aclarar tampoco nadie, la gente de la administración de acá. Bueno, esta es la situación que se vive. La fila cada vez se va extendiendo más. Señor, ¿usted es socio? No soy socio y me parece una vergüenza realmente que no podamos comprar. Para los socios hay que guardar nomás un grupo de entrada y el resto habilitar. Mira la cantidad de gente que vino acá. No puede ser, y encima no comunica en ninguna página de club de hoy para socios. No. Falta de comunicación. Totalmente, ni cero comunicación, o sea, comunicación efectiva, ¿no? Varios estamos acá, no sé, pedimos permiso, salimos, estamos perdiendo tiempo y no sé si... ¿Usted pidió permiso en su trabajo? Sí, claro que sí. Me parece una joda. Ojalá que ahora reviertan esto y habiliten por lo menos un grupo grande para los que estamos acá. Pero tienen temor a los revendedores, por eso... Sí, claro que sí. O acá le estamos dando ventaja a esos servicios infiltrados que van a entrar ese día. No puede pasar eso. Increíble. A ver, joven, ¿usted es socio, no? No, la verdad que no. ¿Y quería que tu entrada? Tiene que venir el viernes. Y nadie sale a decir nada, creo que a eso va. Bueno, gracias, mis jóvenes, señores. La fila va creciendo, ya está por llegar a 1811. Más de 50 metros, 80 metros de altura. 300 aficionados que quieren adquirir sus entradas, pero, insisto, casi nadie de los que están aquí son socios y el viernes recién para estos aficionados ellos van a poder adquirir sus entradas. Gerardo, ya volvemos ahí, por favor, y Juanma nos va a contar información del Cerro y seguimos contigo también, por favor. Johnny quedó pendiente, hermano querido, mañana la final contra Soldamérica. Johnny también pendiente, por favor, ya estamos con Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web. Llamándolos o en nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo, vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. 13:47, está Johnny en nuestro móvil personal, en 30 segundos, está caliente el tema de las entradas, Dani. Sí, por eso le marcamos al presidente, o sea, más allá de querer tirar pica durante la semana, que media cancha, o sea, los dirigentes también tienen que asumir esta responsabilidad, porque es muy malo el tratamiento y el sufrimiento que están teniendo sus hinchas.
sus socios. Anoche ya en peligro de gol, cuando vi el flyer de Guaraní, mencioné cómo se van a, porque es una invitación a los infiltrados, a los revendedores, y termina ocurriendo esto. Entonces no puede ser. Entonces cuando se habla, la consecuencia es la que terminamos sufriendo, pero en el origen. Uno ve y no dice socios. O sea, si vos pones canje y venta de entradas, entonces van a tener que pagar por los infiltrados, por los avivados, por los de siempre, por lo que siempre están viviendo del fútbol. Gente que tenía la ilusión, que pidió permiso en su trabajo, que el señor que Gerardo le entrevistaba, que vino de Upané, y que recordaba aquella jornada en el Feliciano Cáceres. Y en estos momentos, esa persona capaz no va a tener su entrada y va a tener que mirar por la tele o escuchar por la radio el partido del sábado. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buenas tardes, saludo para todos. Bueno, contanos lo de Olimpia. Esta tarde habla Julio César Cáceres, mañana la finalísima ante Sol de América, 19 horas. Bueno, contanos los detalles de Olimpia, Johnny, por favor. Móvil personal. Sí, señor. Hoy a las 17:15 la conferencia de Julio Cáceres y de un futbolista, después la práctica tal vez ya recreativa, concentración del equipo franjeado. A esta altura casi tiene el equipo definido Julio Cáceres para medir a Sol mañana. Arbitraje de José Méndez, defensores del Chaco, final de la Copa Paraguay. Resta confirmar si ataja Olveira, saca porcentaje porque ha sido muy importante en esta Copa Paraguay el arquero uruguayo defendiendo el arco del Olimpia, principalmente en el partido contra Libertad, y también estuvo, por más que contra Resistencia, por ejemplo, había metido un gol en contra, pero en esos partidos decisivos contra Libertad y contra Guaireña también tuvo buena actuación Olveira, y sería el premio a su participación en el año para atajar mañana. Olveira, Sergio Otálvaro, Salcedo, Alcaraz, la dupla central, y Tito Torres estaría jugando por el sector izquierdo. En el medio campo, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz y William Mendieta o Fernando Cardoso, y adelante Derlis González junto a Roque Santa Cruz. Equipo probable de Olimpia para medir a Sol mañana por Copa Paraguay. Repito, todo esto se va a definir esta noche ya en la concentración, pero una liviana movilización en la Villa Olimpia. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Visas Fuerte. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el cherry queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Bien, no hay duda de que la mano es sancionable. El VAR chequea si la misma se produjo dentro o fuera del área. El árbitro, luego de analizar los diferentes ángulos, comprueba que al momento del contacto el balón se encontraba sobre la línea, por lo que decide mantener su decisión inicial correctamente. La mano, la pelota más o menos estaba en el medio campo. Lo mismo se quedó con él. ¿Van a pedir que se saque el VAR, Juan Alberto? También, ese es uno de los puntos que el año que viene que se elimina el VAR. Un costo innecesario que no está dando resultados. ¿Por qué? Porque están pagando ustedes y no da resultado. Y creo que son 70,000 o 80,000 dólares anuales cada club que está pagando. Por aquel partido contra Sol de América, envié yo el audio, el video de la televisión y le puse en círculo. A Elizondo le envié, a Elizondo. ¿Y qué te dijo Elizondo? Y le dije, Horacio, ¿qué decide eso? ¿Qué decide esto, Horacio? Y no, me dice, me dice, no, porque la televisión es más lenta, es más rápida, que me salió con una estupidez. Entonces, yo le tuve que contestar de esa manera. También a lo mejor fui mal educado en aquel entonces, ¿verdad? Le dije, disculpame, entonces Roy fue el que hizo un penal y no le cobraron, le dije. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llama al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online. Ingresa a www.aposta.l. Aposta legal. Aposta sin riesgos. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Recicolor. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive Yerba Mate Indega. El sabor que dura más. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cumplimos con todos. Con todos, Bruno. Gracias, Ejercito. Juanma Figueredo, Móvil Personal, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, adelantábamos en el arranque del programa con Rubén Recalde, charlamos y es el candidato oficialmente a la presidencia de Cerro Porteño por el lado de la oposición. Unión confirmada con Ojeda y Ortega. Vamos a la cuestión futbolística. Cerro, ¿cómo se mueve el Cerro de acá en adelante, Juanma? Hoy a las 18 vuelven a los trabajos en Barrio Obrero luego del triunfo sufrido ante 12 de octubre. Cerro Porteño que tiene o tendrá, mejor dicho, en el foco de la información esta semana a dos futbolistas. Uno de ellos es Alberto Espínola, que no sufrió una lesión muscular, fue una contractura fuerte la que tuvo, le dejó fuera del partido ante el 12 de octubre. En principio llegaría sin ningún tipo de inconvenientes para el partido ante Guaraní, al menos ese es el trazado que se realizó en cuanto a la recuperación de Alberto Espínola de cara a la última fecha del torneo clausura. Habrá que ver, encendió un poco las alarmas y habrá que ver cómo llega hoy Claudio Aquino, quien fue reemplazado en el segundo tiempo en el último encuentro ante el equipo itagüeño y sufrió una especie de contractura también, no sé si llegó hasta eso, pero sí un calambre en la zona de la pantorrilla izquierda. Claudio Aquino, uno de los mejores futbolistas, si no el mejor que tiene Cerro Porteño en la actualidad, así que hoy a partir de las 18, cuando los futbolistas retornen a los entrenamientos, vamos a tener mayor información con relación al estado de Alberto Espínola y también de Claudio Aquino. Después, Cerro Porteño de vuelta. Llega sin futbolistas en capilla, sin suspendidos, sin muchos lesionados tampoco de consideración, salvo esos dos futbolistas que mencionamos. Así que a las 18, Cerro Porteño entrena de vuelta en Barrio Obrero de cara al partido del sábado ante Guaraní en Los Bocas. Gracias, Juanma. Como dice Mina Feliz Ángeli, amo el subdesarrollo. ¿Cómo? Amo el subdesarrollo, dijo la colega. ¿Y por qué? No entiendo esa frase. Y un desbarajuste total. ¿Cómo va a controlar e identificar quién es Guaraní y quién no? Epa. Por la organización allá en Eusebio Ayala. O sea, está bien boicotear al hincha rival con darle un cupo limitado de entrada, pero acá está boicoteando a tu propio hincha. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Gerardo, Móvil en Vivo Guaraní. Siguen esperando los aficionados de Guaraní.
para adquirir sus entradas. Algunos ya se retiraron. No sé, voy a... A ver, señor, permiso. ¿Usted es socio del club, no? No. ¿Socio? No, no socio. Soy fanático del Club Guaraní, ¿verdad? Sí, estamos para venir a comprar la entrada. Pero es solamente para socios. Y ahora no estoy diciendo que es para socios, vamos a querer más. No, vamos a ver que siguen con ese sistema. Permiso, por favor. Permiso. Permiso aquí con el cargador. Ya. Al parecer es... Señor, sigue con ese sistema, solamente socios. Sigue solamente socios. A partir del jueves, tengo la información que es para general. A partir del jueves a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, sí. No, la cuestión es que nos tenemos que poner de acuerdo. El player dice 8 de la mañana día jueves y del fondo aparece alguien gritando que de la 1 de la mañana, no sé. Pero sigue con la misma situación donde la gran mayoría no son socios y quieren adquirir sus entradas, no sé. Pero de todos modos vamos a seguir montando guardia aquí en que se encadena todo.